Buenas. Bueno. Estamos por aquí. Ya Ya te llevamos 10 veo. minutos off the record y ya nos estamos riendo. Y eso mola Bueno, mogollón. es lo mejor que hay. La sonrisa abre muchas puertas. Además de verdad. Ole. Tenemos con nosotros a Javier Jiménez Divieso, que, que hace, bueno, pues hace un tiempo que no nos veíamos. Y sí Es que es verdad verdad. que desde hace como mes y pico, 2 meses, empecé a chatear con él y la verdad que, bueno, pues que es un gustazo tenerle ahí aquí con nosotros, Amparo. Totalmente que tener a un profesional y a una persona tan magnífica como Javier en este sofá digital, pues es todo un lujo. Hay que contar con él en incubadora. El Desde lujo es luego. compartido, ¿eh? El lujo es compartido. Está con vosotros aquí también, ¿eh? Que lo sepáis. Ole, ole. Bueno, pues vamos a arrancar, como siempre, ya lo sabéis, chicos, nuestros 6 minutos de agradecimientos a todo el mundo. Lo primero, evidentemente, agradecer a mi compañera y amiga Amparo que esté aquí hoy conmigo. Sé que lleva un día durillo. Siempre os decimos lo mismo, pero es que es el día a día No, bueno, nuestro. esta mañana ha ido de 2 horas de charlas. Ahí. Y Ahí. yo viaje a Valladolid y vuelta. O sea que ya sabéis que, como siempre, no paramos. Non-stop, que dirían, ¿no? Como siempre, gracias a Rayola, que le sacamos por aquí, a nuestros buenos amigos de Rayola Networks, bueno, hoy nos acordamos mucho que están Álvaro y Adrián por el otro lado del charco, en un evento súper chulo. Y, y bueno, ¿qué os voy a decir yo de Rayola? Pues que encima están haciendo cambios a los servidores en Madrid y se lo están currando día a día para ser, para nosotros por lo menos, el mejor hosting y el que mejor, sobre todo, de servicio da en España. De hecho, hoy he hablado por la mañana con una chica que quería hacer el traslado, o sea que, porque nos preguntaba por uno y he dicho, pues, ¿qué queréis que os diga? Iros a Radiola, que es espectacular. También gracias a mis compañeros de la agencia, a Rubén, Lucía, Belén, gracias por permitirme desarrollar junto con Amparo, evidentemente, este proyecto, las infografías y todo lo que colocamos en las redes sociales. Y muchas gracias a todos los compañeros que han estado con nosotros hasta la fecha, hasta el día de hoy, hasta el día 25 de octubre, aquí, martes, directo, en la primera temporada, en esta segunda temporada que iniciamos en septiembre. Muchas gracias también a todos los seguidores en redes sociales, cada día somos más. Bueno, vamos creciendo, ya dijimos, no tenemos prisa. Lo estábamos hablando justo antes de entrar aquí con Javier, que, que precisamente para nosotros las prisas no son un aliado, no lo son. Y lo que queremos de alguna manera es, bueno, pues ir despacito y que el proyecto pues continúe, ¿no? Amparo, Javier, yo ahora le presento a Javier en un segundito. Buenas tardes, insisto. Y ando contestando. Ya me Sí, veis. damos la bienvenida a los compañeros que están por el grupo Mm, de chat. mm. Enrique, hola, buenas tardes. Sé que por ahí también hay más gente. Luego cuando hagamos las primeras preguntas a Javier, yo voy a presentar a Javier y lo voy a hacer desde su propia página web, porque además me parece que está súper bien presentada, sinceramente. Eh, Nosotros le conocimos hace 4 años, 4 años, justo antes de la pandemia, el Sí. 2019 creo recordar, en una charla muy distendida y además muy divertida. Eh, es experto en el mundo de la empresa. Esa sería mi primer resumen, es experto en el mundo de la empresa y es experto en las tripas de la empresa, ¿vale? Que es algo que define el intríngulis del mundo de la empresa. Sobre todo para los que nos oyen, que son emprendedores, seguid, por favor, a Javier LinkedIn porque merece la pena mucho leerle y leerle sus comentarios y leer los comentarios que hace sobre vídeos que coloca. Son muy divertidos algunos de ellos, pero sobre todo son muy instructivos, ¿vale? Hay una frase que dice, uno no puede ser bueno en todo y necesita ayuda de otros expertos y profesionales en aquello en lo que no es tan bueno, ¿vale? A mí me lo demostró en aquella charla. Desde entonces sabe que le sigo, le doy me gustas dentro de la vorágine del día a día, como digo, en su perfil de LinkedIn.
y me parece interesantísimo que lo hagáis. Insisto, ahora os voy a poner los enlaces. Es especialista como directivo en la gestión y dirección de personas. Es una palabra que hoy he escuchado también en un podcast. Dice, aquí vamos a hablar de personas. Y yo creo que aquí hoy, en Incubadora de Talentos, vamos a hablar de personas, ¿no? Para conseguir que las empresas consigan resultados extraordinarios. ¿Cómo? Trabajando en equipo, generando un buen clima laboral donde la confianza y el compromiso sean lo habitual. En negrita, en su página, hay unas palabras que a mí, como entrenador de baloncesto, exdeportista, malo, pero entrenador algo mejor, me parecen súper interesantes, que son trabajo en equipo, confianza, compromiso, motivación, productividad. Habituado al cambio, yo le voy a decir que adaptado al cambio, ¿vale? Visión global, ayudar, éxito, flexibilidad, son palabras en su página web marcadas en negrita, que me parecen increíbles. Creo que eso define mucho a Javier y desde luego yo matizaría todo esto con que es un experto consultor, que no lo ha sido mío, pero yo sé que de una persona así, es un gran mentor, un gran formador y sobre todo, y yo tuve la suerte de estar con él en una charla, como digo, un gran conferenciante. La última palabra, que de ella estábamos hablando ahora, de martillo pilón y demás y tal, la constancia. Me parece que es una palabra que entre nosotros tres estaremos de acuerdo que es la que te puede llevar al éxito, ser constante, ser martillo pilón, como decía mi abuelo. Y termino con la última frase de su receta del éxito, que Amparo este año en enero me dio bastante cera. Foco, Y foco. pasión y trabajo. ¿Vale? Que es una frase que me parece que define perfectamente todo esto. Todo ello viene analizado con una fotografía en la que aparece él vestido de cocinero Con una con una paella. Una paella. ¿Vale? O sea que la receta de un buen cocinero para el éxito es foco, pasión y trabajo. Sí, señor. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí con nosotros A vosotros. en esta humilde casita que es Incubadora de Talento. A vosotros. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, después de esa presentación, ¿qué más voy a decir, no? Venga, Queda poco. cerramos y nos vamos a descansar. Yo creo que ya cerramos y nos vamos. Qué Amparo, bueno. Amparo siempre, ya Sí. sabéis, en el canal es normalmente la encargada de hacer las preguntas institucionales. Y yo me encargo, Javier, de reventar el guión, ¿vale? Entonces, voy a empezar a dejar una serie de enlaces. No quería dejar el del libro, pero que sepáis que tiene un libro Bueno, pero que yo es tengo. que ya iba yo a hablar. Vale, pues habla tú del libro, pero que el libro no le puedo Bueno, presentar aquí porque se le dejé hace una semana a una empresaria. Entonces, claro, es Amparo, que empiezas tú con el libro y así yo pongo los sí, enlaces. Venga, empiezo yo con el libro y bueno, ya lo va a poner José Luis cuando pueda, sí, ya. pero Javier tiene un libro muy bueno y muy bonito que se llama Viajando juntos al éxito. Y yo quería hacerte una pregunta, Sí. bueno, o dos. Para ti, ¿qué es el éxito? Y me gustaría saber por qué consideras que unas personas tienen éxito y otras no. Muy buenas preguntas. Fíjate, Bueno, mira, vamos a empezar por el principio. por el principio, ¿no? ¿Qué es para mí el éxito? Fíjate, para mí el éxito, claro, es algo que es muy variable, ¿no? Dependiendo a quién le preguntes, es una cosa o es otra, ¿no? Fíjate, para mí el éxito ha sido algo que ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, para mí el éxito, fíjate, hace años era
cuando estaba estudiando, bueno, pues sacar las mejores notas. Cuando empecé a trabajar, bueno, pues ocupar un puesto de gran responsabilidad en una gran multinacional. Para mí el éxito luego ha sido, bueno, pues ser capaz de reinventarme profesionalmente y trabajar por mi cuenta. Y fíjate, ahora mismo yo creo que al final son las canas o la edad. Para mí el éxito es disfrutar con lo que hago, con las personas que quiero y ser feliz. Ese ahora mismo es el concepto mío de éxito. Pues Y, me sumo, me sumo. y con respecto a la segunda parte, ¿no? Porque algunas personas tienen éxito y otras no. Fíjate, yo creo que, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que una de las claves para mí del éxito consiste en pasar a la acción. La mayoría de gente tenemos un montón de sueños, de ideas, de cosas que nos gustaría hacer, pero siempre empieza bueno, pues ya si acaso el año que viene. Bueno, quizás es que no estoy todavía lo suficientemente preparado y vamos posponiendo, vamos posponiendo. Yo siempre digo que el 50% del éxito es pasar a la acción. Es decir, tengo interés por hacer un deporte, apúntate, sal a correr. Y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Pero primero, cómprate unas zapatillas y sal a correr. Tengo interés por dar una charla y nunca lo he hecho. Bueno, pues empieza dando una pequeña charla, pero súmate, súmate. Es decir, yo me acuerdo que cuando José Luis me dijo, oye, Javier, que estamos aquí con Twitch y tal, ¿qué te parece y tal? La verdad es que no me lo pensé. Dije, cuenta conmigo. Para mí esa es la clave, pasar a la acción. No quedarte en esa zona de confort en la que muchas veces nos quedamos, ¿no? Por seguridad, por miedos, por muchas cosas, ¿no? Pasar a Mira, la surge acción, la palabra miedo siempre. totalmente. Surgen en las distintas charlas y hablando surge la palabra miedos. Sí, totalmente. Es una Qué palabra, curioso. es una palabra desgraciadamente transversal dentro de nuestras charlas Transversal. de incubadora Sí, y siempre aparece, bueno, en nuestro caso aparece como sibilina, como ahí, ¿no? Ahí mm, siempre lateral, pero siempre como compartiendo claro. todas las charlas, ¿no? Fíjate que yo digo que el miedo en sí no es malo, porque muchas veces cuando hablamos del miedo hablamos como algo malo, sino que el miedo muchas veces te predispone, bueno, pues a tomar distancia, a ver las cosas en perspectiva, a dar los pasos con mayor seguridad. El problema es cuando el miedo te atenaza y te impide pasar a la acción. Para mí ahí es el problema, ¿no? Es decir, cuando esa emoción lo que realmente te hace es paralizarte. Pero muchas veces el miedo, es decir, cuando uno va a dar una charla, pues no se trata de ser un loco, ¿no? Y de tirarse a la piscina sin agua, ¿no? Ir preparado y el miedo muchas veces te ayuda, ¿no? El problema precisamente es eso, es cuando el miedo se convierte en tu enemigo, en un peso en la espalda que te impide avanzar. Es decir, cuando el miedo paraliza, ¿no? Entiendo de alguna manera, Correcto, ¿no? correcto, Vale, correcto. vale. Alguna vez hemos hablado aquí, bueno, una de las charlas uno de los hablando de La parálisis por la análisis. parálisis Sí, por análisis, uf, que era complicaba mucho, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? El hecho de avanzar, ¿no? De que la gente termine por no avanzar o por dar esos pasos que tú decías, ¿no, Javier? Oye, correcto. una persona como tú, eh, eh, que, como decías, tan autoexigente a la hora de sacar notas y de Sí. luego llega a la gran empresa y de repente, bueno, llega a la gran empresa. ¿De qué manera llega a la gran empresa? Es decir, ¿cómo fue ese proceso La evolución. de evolución de llegar a la gran empresa, sobre todo a esos puestos en los que estuvimos hablando en su momento? Claro, fíjate, la evolución, bueno, primero empecé en una posición base, ¿no? Es decir, empecé en una posición, pues yo recuerdo que mis comienzos en la empresa fueron en una campaña de Navidad y repartiendo folletos de lotes de Navidad, cestas por los restaurantes, o sea, era como una especie de comercial, ¿no? Y iba por las calles entrando en los negocios y repartiendo, ¿no? Y empecé ahí atendiendo a los clientes también en un mostrador, entraba la gente, me traía, bueno, pues sus quejas, sus reclamaciones, yo trataba de ayudarles y ya te digo, fue así como empecé y a partir de ahí sí que es verdad que yo tenía siempre una predisposición a aprender, a continuamente lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que esas etiquetas, ¿no? Que la gente mayor, quizás ya está fuera del mercado o que quizás no pueden aprender, los jóvenes son más dinámicos, o sea, esa parte la odio. A mí que me etiqueten es algo que no puedo con ello, ¿no? O sea, yo me considero una persona que cerca ya casi de los 50 y que estoy en continua evolución.
continua evolución. Continuamente estoy aprendiendo, mejorando a nivel de prácticas, a nivel de teoría, a nivel de experiencias. Es decir, porque para mí es clave. O sea, la vida es una constante evolución y un continuo cambio. Y entonces o te sumes o te arrastran, ¿vale? Entonces, esa ha sido mi forma siempre en la empresa. ¿Y cómo he ido creciendo? Pues fíjate, combinando siempre la teoría con la práctica. O sea, yo he ido formándome pues a través de másteres, de cursos, de formaciones que he ido dando y al mismo tiempo incorporando esos conocimientos en la empresa. Fíjate, un ejemplo muy claro, cuando estuve de jefe de recursos humanos, estudiaba al mismo tiempo un máster en recursos humanos, de tal forma que todo lo que yo aprendía lo aplicaba. Cuando estaba como director, hice un MBA de fin de semana, de tal forma que todo lo que aprendía lo implementaba. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, y se lo digo a los chavales, el conocimiento sin acción es pura filosofía. Necesitamos implementar todo lo que aprendemos. Si no, no sirve de nada. Y además el conocimiento se evapora. O sea, todo lo que tú aprendas hoy, en 2 meses, la mitad, más del 50% lo has perdido y además se desactualiza. Con lo cual necesitas continuamente estar formándote, aprendiendo e implementando, ¿no? Entonces, fíjate, esa actitud mía junto con el esfuerzo, ¿no? Lo que yo sé es una palabra, la constancia, el trabajo, el tener muy claro cuál era mi foco. Mi foco tenía muy claro cuál era ascender lo más alto posible en una organización para transmitir todo aquello que yo quería, ¿no? Es decir, para que al final generar esos espacios donde hay un buen ambiente, un buen clima, confianza, compromiso. Y ese siempre ha sido mi objetivo. Y fíjate que así fue como fui ascendiendo. Y llega un momento en el que te das cuenta de que por mucho que uno ascienda en una empresa, nunca es suficiente. Y eso te genera un cambio brutal, porque da igual que seas director territorial, siempre va a haber un director de operaciones. Y aunque seas director de operaciones, va a haber un director general. Y aunque seas director general, va a haber un director regional general. Es decir, llegó un momento que yo dije, vamos a parar. O sea, ¿cómo podemos influir más en más personas? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues ya está. No voy a influir en 200 personas, 250, ni en 1000. Voy a intentar de influir en muchas más personas. Y fíjate que ese es uno de los motivos también del salto, ¿no? De pasar de la empresa a lo que es la parte privada, ¿no? Es decir, a temas de consultoría, etcétera. Si puedo impactar en muchas más empresas, ¿por qué quedarme solamente en la empresa en la que estaba trabajando? Si puedo cambiar o puedo transmitir muchas más cosas de lo que yo he visto en la empresa en la que trabajaba, ¿por qué quedarme solamente ahí, no? Entonces, esto para mí fue un aspecto importante junto con otros temas personales, ¿no? Qué bueno, qué bueno. He puesto una frase que creo que la habéis leído por ahí ya, que es el conocimiento sin acción se evapora. Me parece me parece muy, muy interesante. Muy interesante. Claro, estamos hablando de que igual ahora la gente joven ve como más complicado, y no es porque nos estemos llamando viejos, ¿vale? Pero Ya. igual ve más complicado el hecho de que se pueda ascender de esa manera que tú decías y esos objetivos que se planteaban. ¿Cómo lo ves tú? Es decir, ¿cómo ves ese momento? O sea, ¿cómo comparas tú el momento en el que tú tenías esos objetivos de ir Sí, alcanzándoles poco a poco y cómo lo ves sí. Ahora, trasladado ahora, ¿no? ¿Cómo? Porque yo sé que sobre eso hablas mucho sí. y a mí me interesa mucho tu opinión sobre este tema. Pues fíjate, José Luis, además es que lo tengo clarísimo porque una de las cosas que hago es que doy clases también en la universidad, en la Universidad de Castellón en la UGI, doy clase a chavales en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, doy varias asignaturas y fíjate, una de las cosas que veo de gran diferencia con respecto a mi caso, ¿no? Y con respecto a ellos, es que no tienen sueños. O sea, te voy a explicar, la situación profesional, la situación de encontrar un trabajo es tan difícil ahora como en mi época. Yo recuerdo que para encontrar unas simples prácticas me las vi y me las deseé. Yo salí con mi carrera de ingeniero y empecé a trabajar repartiendo folletos, ¿de acuerdo? Pero ¿sabéis cuál es la principal diferencia? Que yo tenía sueños. Y los sueños son, como yo digo, son como esa gasolina que necesitas para levantarte por la mañana, para moverte, para alcanzar metas. Y cuando le pregunto a la gente en las clases, les pregunto, ¿cuáles son vuestros objetivos? ¿Cuáles son vuestros sueños? ¿Dónde os veis dentro de 4 años, de 10 años? ¿Qué os gustaría hacer? Se me quedan con cara como diciendo, pero Javier, ¿qué me estás ¿De qué va? contando?
¿De qué me estás hablando, no? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Entonces, tú piensa una cosa, José Luis, si yo no tengo una inspiración, no tengo algo que me motiva, estoy muerto. Totalmente. Es que para mí Claro, es la clave. O sea, yo tengo una frase que es, o sea, uno no tiene que perder nunca sus sueños. Da igual que tengas 10 años, 15, 20, 30, 40, 50. Mira, yo tengo casi 50 y tengo sueños. Tengo sueños de lo que voy a intentar conseguir dentro de 5 años. Y se lo preguntas a chavales con 20 años y no lo tienen claro. Soñar es fundamental. Nos han dicho que soñar, que no sueñes, que te ajustes a la realidad, que seas realista. No, realista no, lo que eres un cenizo. O sea, hay que soñar. Totalmente, hay que soñar, porque si no sueñas, o sea, ¿qué te hace levantarte a las 5 de la mañana? claro. La esperanza, que es otra palabra también muy Claro, bonita, Muy claro, hemos bonita. perdido los sueños, hemos perdido la utopía, hemos perdido la esperanza. Yo creo que mira, hemos hablado sobre este tema, sobre por qué la gente joven, por ejemplo, no, no conecta con los medios tradicionales. mm, Hoy he tenido una discusión con una persona interesante, porque le he dicho, sí, interesante, muy interesante además, porque le he dicho, no me hables así de la gente joven. Yo creo que hay gente joven que es muy válida, yo creo que hay gente joven que tiene muchas ganas de avanzar, pero sí y digo el pero, sin embargo, mejor dicho, ¿vale? Sí, Sin embargo, te doy la razón en que les hemos ido transmitiendo, y nosotros somos parte culpable, desde luego, totalmente. les hemos ido transmitiendo esa negatividad, sí, eso de justo. mejor que hemos vivido nosotros no vais a vivir vosotros, pero de qué, con Mm. perdón, ¿eh? Pero ¿de qué cojones ¿De estamos qué coño hablando? vamos? Sí, sí, Claro, pero ¿por qué tengo que decirle yo a un Mm. chaval que no va a vivir mejor que yo? Él tendrá, hoy por ejemplo, he leído a Enrique F. Brul en un comentario que le han puesto en su LinkedIn. Sí. Yo no recomendaría a la gente, es un compañero que nos sigue aquí, que hace unas infografías preciosas, Javier, ya te ujú, pasaré su contacto, sí, preciosas, y dice, yo no Ya. recomendaría que la gente como que se enamorara así de repente y tal. Digo, pero ¿cómo vas a decir eso? No puedes decir eso a la gente. claro que No no, podemos expresar eso. Eso es transmitir unas creencias limitantes, que hablamos también en su momento también sobre esto. Yo intento mezclarlo totalmente. sobre gente joven, ¿no? Hombre, no hagamos eso, ¿no? Tú piensas que, fíjate, ya no solamente la gente joven, es decir, estamos rodeados de negatividad. Fíjate, pon la televisión, pon las noticias. Es un ejemplo muy claro. Pon la Sí, sí. radio. Sí, Si además de todo eso que nos rodea, también en el seno de la familia, como bien has comentado, el mensaje que estamos transmitiendo es ¿para qué vas a estudiar si no vas a encontrar trabajo? esa es criminal. O Exacto. sea, es que esto es matarle a alguien los sueños, la ilusión y absolutamente todo. Eso es matar al Mm. mensajero, matar al Claro, mensaje, matar al receptor. Eso, eso es hundirle en la claro, miseria. Al final le estás quitando totalmente. todo tipo de esperanza para progresar o para crecer como persona. Dices la felicidad. Decía, Sí, perdón. decía aquí Enrique, Sí, bueno, es que estoy leyendo los Sí, comentarios de chat, sí, que en un sí, sí. mundo tan inmediato como el de ahora, la gente no mira más allá de una semana vista y que los sueños se han perdido hace mucho tiempo. claro, Y nos comentaba Marc que si no puede ser que los sueños se pierden porque no se trabajan. claro. Claro, fíjate una cosa, claro, pero mira, ahí hay varias cosas. En ese mundo de la inmediatez, que totalmente Mm, de acuerdo, de que además total. todo lo queremos ya para allá, yo siempre Mm, digo una cosa, es decir, en las empresas, incluso en ese sentido de inmediatez, como no hay alguien que tenga una visión estratégica y que marque un camino, una dirección, de repente la empresa puede aparecer en cualquier sitio, ¿no? Es decir, además es el ejemplo que yo tengo en la portada, ¿no? Ese barco. ¿Dónde se dirige ese barco? ¿Vale? ¿Cuál es el rumbo? Porque como no haya rumbo, pues como yo digo, es decir, yo quiero ir a Palma de Mallorca desde Valencia, ¿vale? Pero como no ponga un GPS o no ponga un rumbo el capitán, pues puede aparecer, no sé, en las Islas En Canarias, Sicilia. en Sicilia. Y evidentemente van a haber muchísimas cosas que ocurrirán durante el camino, muchísimos problemas, incidentes, que harán que nuestro rumbo pueda desviarse, ¿de acuerdo? Pero yo tengo que tener un rumbo. Si no tengo un rumbo, yo no puedo dirigir mi vida, no puedo dirigir un equipo, no puedo dirigir una empresa, no puedo dirigir absolutamente nada. Pues eso, me dejo llevar.
¿entendéis? Me dejo llevar y que suceda lo que suceda, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad lo que has dicho, es decir, ¿por qué se pierden los sueños? Fíjate, yo creo que se pierden los sueños porque a veces no los deseamos lo suficiente. Y creo que eso para mí es clave. Y te podría poner un ejemplo a nivel personal, fíjate. Eh, Mira, yo con 35 años, más me acuerdo perfectamente, 35 años, tenía una posición de directiva, tenía mi familia, estaba muy bien, pero a nivel personal, a nivel de como yo como persona, notaba que me hacía falta haber cumplido un sueño desde pequeño, ¿vale? El sueño que yo tenía desde pequeño era, yo tenía una afición, a mí me encantaba en las películas de Bruce Lee, ¡Hombre! ¿vale? Me encantaban. De hecho, era un ¿Eh? enamorado de las artes marciales, ¿de acuerdo? Y yo recuerdo que tenía en mi cabeza eso de que me hubiera gustado desde pequeño haber practicado artes marciales. Y un día hablando con mi mujer, os cuento, me dice mi mujer, bueno, ¿y por qué no te apuntas? Y ¿sabéis qué empezó? Las limitaciones, las creencias. Es que ya soy mayor, es que ya tengo 35 años, esto tenía que haberlo hecho cuando era más joven. Bueno, pues ¿sabéis lo que hice? La primera clave del éxito, pasa a la acción. Me fui al gimnasio, entré por la puerta, apareció el maestro y le digo, mira, maestro, Aquí, mira, haz mira, conmigo lo que quieras. tengo 35 años, peso 10 kilos más que ahora. Me hubiera gustado practicar artes marciales, pero soy ya muy mayor. Y me dijo estas palabras, mira, Javier, nunca es tarde para practicar lo que quieras. Quizás no vas a tener la flexibilidad de un chaval de 18 años, ¿vale? Pero podrás hacer tu deporte sin ningún problema. Bueno, le creí, me apunté. No me voy a extender mucho, pero os diré que después de 8 años, con 42 años o 43 años, me saqué el cinturón negro de taekwondo. Eso, ¿por qué? Que no lo sabía yo y que tenemos algo en común como eso. Sí, sí. Manda webs, manda ¿Por webs. qué? Claro, ¿por qué? Porque era algo que me ilusionaba. O sea, tae pie con puño do camino espiritual, ¿no? Vale, Madre mía. yo soy cinturón negro primer dan. O sea, Sí. y no lo no lo No lo yo no lo sabíamos, ¿Cómo no lo lo has sabíamos. dicho? sabíamos, No ¿ves? sé. No lo ¿Ves? No lo No, sabía. sabíamos. Qué no lo bueno, tío, sabíamos. qué bueno, qué No bonito, lo joder. sabíamos. Sí, sí. Yo, Cada día me entero de una cosa nueva en incubadora. ¿has ¿Ves? visto? ¿No ves? Una de las cosas que, mirad, ¿qué opinas? Claro, porque estás hablando de la esperanza, estás hablando de los sueños. Amper y yo hablamos muchas veces sobre la curiosidad, ¿no? Eh, Creo que la curiosidad, el tener ganas por aprender, que lo has dicho tú también, Sí. que no es precisamente lo mismo a veces, pero la Ujú. curiosidad yo creo que también es un factor importantísimo para que la gente, digamos, busque su felicidad o busque, como decíamos el otro día Ampar y yo, su satisfacción. Por el otro día estuvimos discutiendo largo y tendido sobre si satisfacción o felicidad, ¿no? Y hablábamos sobre que la felicidad es algo puntual y que el viaje es la satisfacción de ir alcanzando metas, ¿no? Ujú. Entonces, la curiosidad, ¿no? Entiendo que igual lo que les falta a la gente joven ahora mismo también, con tanta información que tienen y como decía Enrique, con la inmediatez que nos obliga la sociedad en la que vivimos, la curiosidad es algo como que, bueno, pues es que no tengo tiempo para ser curioso ni para, Claro. ¿no? Claro, claro, claro. Es que fíjate que al final la curiosidad lo que te genera también es ese momento de parar, ¿no? Como yo digo yo, de reflexionar, de buscar, y es algo que no nos lo permitimos. Como yo soy, como dice nuestro el ámbito Cooper, ¿no? Es decir, que vamos por la vida como pollo sin cabeza, ¿no? Y es verdad, es decir, vamos de un lado a otro y no tenemos tiempo para parar, para reflexionar, es decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Hacia dónde me quiero reorientar? ¿Qué me gustaría cambiar? Es decir, no tenemos tiempo para eso. Y al final, bueno, pues sucede lo que sucede, ¿no? Que a veces, bueno, acabamos en un sitio en el que decíamos, bueno, ¿y yo qué hago aquí, no? Si esto realmente era no lo que yo quería, ¿no? Yo creo que la curiosidad está muy enlazada, fíjate, en esa parte de parar, de reflexionar, de analizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese mundo de la inmediatez, bueno, pues no tenemos tiempo para nada. Lo estaba diciendo aquí Enrique, y hasta qué punto las empresas conocen su rumbo.
Uf. Ojo, ¿eh? Ojo donde da Enrique, ¿eh? Cuidado con Enrique, que... Claro, Javier se Claro. dedica a esto precisamente, Claro, ¿no? claro. Mira, fíjate, una de las cosas que es alucinante, ¿no? Es cuando hablas con alguien, con el director general, que lo tiene claro, porque fíjate, una de las cosas que yo me doy cuenta muchas veces es que cuando hablas con el empresario, con el director general, con el gerente, quien sea, él en su cabeza tiene claro qué es lo que quiere, ¿vale? Pero está en su cabeza. Está en su cabeza, los hay que también hacen algo muy precioso, que es en su página web tiene la misión, la visión, los valores, todo esto que está magnífico. Pero fíjate una cosa, cuando yo empiezo a preguntarle a los miembros de su equipo y a las personas cuál es la misión de la empresa, cuáles son los sueños, hacia dónde van, cuáles son los valores de la empresa, me miran con una cara como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Entiendes? Entonces, al final, si tú no compartes como capitán que vas en tu barco a dónde vais, pues lo que se genera es esto, es decir, que cada uno va para Mallorca, otro va para Canarias, otro va para Valencia, y es lo que pasa en muchas empresas. Y ahí, fíjate, ahí vemos, yo tengo una idea, pero ¿cómo la comunico? Y ahí entraríamos en el tema de la comunicación, que para mí creo que la empresa, en las empresas lo que hay es una sordera, unos errores de comunicación brutales, brutales. Pregunta del otro día de uno de los invitados que estuvo con nosotros antes de verano, de José Miguel. ¿Qué es más importante? En Twitter la hizo, ¿eh? ¿Qué es más Sí, sí, importante? ¿La comunicación interna o la comunicación externa, Javier? O la ya. externa. Claro, fíjate, se le da más importancia a la comunicación externa porque al final se piensa en los clientes, en las ventas, y ahí fíjate, tenemos de todo, tenemos las redes sociales, tenemos medios de prensa, tenemos conferencias, tenemos un montón de cosas que normalmente desde una posición directiva tú trabajas. Pero claro, la comunicación interna es que es brutal. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si no lo que se genera es una disonancia. Es decir, estoy comunicando una cosa fuera, y cuando llegan los clientes a la empresa, lo que se encuentran es algo completamente distinto. Entonces, como yo digo, es igual que el liderazgo. El liderazgo empieza por uno mismo y luego hacia afuera, ¿no? Es decir, el autoliderazgo y luego el liderazgo hacia afuera. Pues la comunicación exactamente igual. Primero, comunica bien dentro, que todo el mundo sepa a qué te dedicas, qué es lo que haces, cuáles son tus objetivos, hacia dónde os vais, y después comunica hacia afuera. Porque lo contrario te va a generar muchísimos problemas. Vale, pues ya somos 3-0. No, había más gente que pensaba lo mismo, ¿vale? Claro, sí, ¿sabéis lo que ocurre? Que los que nos dedicamos al marketing digital y tenemos que comunicar de cara al exterior, sobre todo, Ya, cuando vamos a la empresa, vemos lo que ocurre en el interior. Entonces, ya. muchas veces es imposible comunicar hacia el exterior algo que no es creíble. O sea, cuando algo no es creíble, comunicar hacia el exterior es complejo, es muy complejo. Claro. De hecho, alguna vez hemos hablado aquí, Amparo y yo, y sobre todo off the record, que hay empresas con las que es mejor no trabajar hasta que no tengan bien claro qué es lo que quieren realizar. Y cada día me encuentro más esto, cada día me lo Sí, encuentro sí, más. Y no sí, estoy hablando sí, precisamente de las nuestras, estoy hablando en general claro, de algunas claro, de ellas, ¿no? claro, pues porque sabes, fíjate una cosa, que precisamente en ese error a la hora de la comunicación y en general esa que no hay una cierta pues, credibilidad, no se genera credibilidad, cuando no hay credibilidad entre lo que comunicas y lo que ocurre realmente dentro y lo que realmente sucede, claro, se pierde confianza. Y cuando se pierde la confianza, ¿vale? Pues ya sabemos lo que ocurre con las ventas. Es decir, al final la confianza, como yo digo yo, y ahí entraríamos, fijaros, en la confianza y en el compromiso, en todas esas palabras en negrita que ha subrayado al principio, es que para mí es la esencia. Es decir, si yo no transmito confianza, por ejemplo, José Luis Amparo, si yo no os hubiera transmitido confianza, yo no estaría hoy aquí. Está claro. Yo esta mañana lo comentaba precisamente con los chicos de la Cartuja, que una de las cosas principales en nuestras relaciones personales y profesionales y uno de los pilares fundamentales era la confianza. Sin confianza no hay nada. Nada, nada. Nada. Y para mí es que esa es la clave. Y la confianza se rompe en cuestión de nada dentro de las De nada. empresas, dentro de las empresas. Y claro, luego te encuentras a gente que dices, no, es que esta persona no está comprometida con la empresa, es que no trabaja más, es que no es productiva, es que es tal. Pregúntate qué ha pasado con la confianza con esa persona. Claro, Es que para mí es clave. es ¿Tú, clave. ¿Tú qué opinas? Ahora que has hablado sobre la productividad, mira, Sí, como sueltas Oh, perlitas sí, ahí, ¿no? Tal.
¿Tú no crees? Sí, Perlitas, joder, que nos entendemos, estamos aquí. Ya, 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 ya. Es que off the record le hemos dicho, bueno, Javier, nosotros estaremos aquí un ratillo y tal, no sé qué, hay partido de fútbol a las 9, Ya. tal, y dice, bueno, pues estamos hasta las 8 y digo, esto se alarga, ya llevamos 37 minutos, o sea que no te digo más. Eh, Hablas de la productividad. ¿Tú no crees que en España nos hemos apaleado muchísimo con respecto al tema de somos eh, más menos productivos y más presencialistas y nos hemos metido mucha Sí. caña y sin embargo yo que luego he ido a otros países he dicho, joder, si es que, a ver, no sé de qué se está quejando la peña o si nos hemos vuelto locos y ya no solamente es que haya que estar presencialmente, sino que encima hay que estar presencialmente más horas y encima hay que ser productivos más horas. Yo veo en Alemania y Pero fíjate, presencialmente no quiere decir que seas más no, productivo. no, O no, sea, no, el no, estar no, por más horas eso, no, no, calentando lo que yo llamo calentar la silla, Correcto. calentar la no, por silla eso he dicho. no quiere decir Pero no que creéis, estés y esta es lo ahí. hago a los dos, que estáis muy dentro de las Mm, empresas, ¿no Sí. pensáis que se nos ha dicho sí, que sí. estamos mucho presencialmente y que no somos productivos? Y yo realmente, joder, yo tampoco creo en eso mucho, o por lo menos la gente que tengo a mi alrededor. Yo creo que la gente que tengo a mi alrededor es muy productiva, lo que pasa es que nos exige la empresa, sobre todo bueno, ahora lo dirá Javi, Javier, en el ámbito de los jefes o en los ámbitos de los mandos intermedios, joder, dedicarle un número de horas que es que al final, es que si no, no sale para adelante una empresa. Igual ese es el error, o ¿qué opinas tú, Javier, sobre este tema? Claro, fíjate, es que yo creo que, y ese es el error que se comete en muchos aspectos, ¿no? El tema de los extremos, ¿no? Es decir, pasamos de ser excesivamente productivos y de querer una gran productividad a lo que se llama, bueno, el laissez-faire, ¿no? Que dice aquel, ¿no? Es decir, Sí. de que ahora, bueno, pues todo es fiesta, todo es, vamos a trabajar menos horas, menos días, ¿vale? Que como si esto fuera, vamos, lo que tú dices, ¿no? Una ONG, ¿no? Y al final una empresa es una empresa, ¿no? Y si la empresa no da beneficios, pues acaba cerrando y todos, cada uno para su casa, ¿no? Pero fíjate una cosa, yo creo que el presentismo o la productividad tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo. Y para mí ahí es clave el mando, el manager o lo que hay. Es decir, al final la gente hace lo que tú haces y te sigue. Es así de claro. Es decir, si tú eres un mando o un manager o lo que sea, que por ejemplo tú quieres trabajar 16 horas al día, ¿vale? Al final la gente lo que está viendo es eso. Y en esas 16 horas al día puede ser productivo o no productivo, ¿de acuerdo? Hay líderes, por ejemplo, que trabajan 8 horas, o hacen su jornada y son súper productivos. Pero hay otros que, por ejemplo, bueno, pues ahí entraríamos en otro tipo de temas, ¿no? Es decir, las tres patas que digo yo, ¿no? Es decir, dentro de cada uno, ¿no? Pero hay gente que, por ejemplo, que para ellos la empresa es lo más importante de su vida y entonces, bueno, pues dedican más horas a la empresa que a otras facetas, ¿vale? Todo es perfectamente loable y cada uno puede decidir lo que hay. Lo que sí que es verdad es que el tipo de líder o la persona que hay acaba impactando e influyendo en la cultura de la empresa y en lo que hacen los demás. Por lo tanto, fíjate, yo me he encontrado de todo. Me he encontrado con gente que echa muchas horas y es muy trabajadora y me he encontrado con gente que, bueno, que por no ir a casa y aguantar a la mujer, pues prefería, y a los niños, pues prefería estar en casa, prefería estar en el trabajo y echar horas. Sí. Claro, ¿qué ocurre con este tipo de liderazgo? Fíjate, que cuando esta persona sale por la puerta, la gente se queda ahí aguantando y en el momento que sale, inmediatamente a los 5 minutos salen todos detrás. Y además te empiezas a echar un vistazo por la gente y ves que, bueno, pues uno está jugando al Candy Crush, otro está haciendo no sé qué, otros está en la máquina del café cada 2 por 3. Entonces, es decir, para mí yo creo que esta es la clave, ¿no? Es decir, y ahí entraríamos en lo que para mí es el concepto de liderazgo sostenible, Ujú. que es algo que yo trato de trasladar, ¿no? Es decir, ¿trabajar 16 horas al día se puede? Sí. ¿Es sostenible trabajar 16 horas al día todos los días del año? No, Ahí No. vamos, no lo es, ahí no. vamos, No ahí lo es. vamos.
ahí vamos. O sea, ni el blanco ni el negro, ni trabajar 16 horas todos los días, ni como de repente decimos, no, vamos a trabajar poco, vamos a trabajar 2 días a la semana, 3 días a la semana. Yo creo que entre el blanco y el negro hay una escala de grises, hay que ver la situación de cada empresa en cada momento, hay que analizar exactamente, bueno, pues cuáles las circunstancias. No es lo mismo una empresa que, bueno, pues que está en un periodo de rescate que una empresa, por ejemplo, que está en lo más alto. Evidentemente, yo creo que al final tú tienes que acomodar tus decisiones y tus políticas estratégicas en función del momento de la empresa, ¿no? Pero evidentemente, vuelvo a insistir, para mí ese concepto de sostenible es muy importante. Quería hacerte una pregunta porque, bueno, ha salido así un poco de refilón que Sí. evidentemente son nuevos tiempos y nuevas formas de trabajo, ¿no? Y me gustaría tocar un poco el tema de ser líder en época de teletrabajo. ¿Se necesita alguna habilidad específica? Pues fíjate, hay una que yo creo que es clave, ¿no? Aparte de saber cómo funcionan las plataformas, ¿vale? Pues aquí te puedes encontrar con gente que alucinas, ¿eh? Porque yo lo he vivido en la época del COVID, gente que no sabía compartir un archivo, gente que no sabía cómo mandar una invitación. Bueno, supongamos que todo eso ya lo hemos pasado, ¿vale? Que las hard skills las hemos superado, ¿vale? Pues fíjate, yo creo que al final, a la hora de comunicar, da igual que estés a nivel presencial, hay unas diferencias, evidentemente, pero tal cual te comunicas tú en tu empresa, en tu oficina, al final también es online, ¿no? Es decir, fijaros que la comunicación yo creo que es una habilidad, ¿vale? Y volvemos exactamente a lo mismo. ¿Cómo conecto con la gente? ¿Vale? Es una soft skill que le llaman habilidades suaves, pero de suaves no tiene nada. Para mí son fundamentales, ¿vale? Son humanas. El que le puso lo de soft, yo creo que se equivocó, ¿no? Sí, yo creo que se equivocó y se fue a las hard, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate, las habilidades de comunicar, de conectar con la gente es que son fundamentales, ¿vale? Y fíjate que esto, yo que conecto con muchas personas de otros países, el teletrabajo es algo que se funciona en otros países desde hace de forma, vamos, de una forma mucho más habitual, mucho más normal. Aquí en España cuesta muchísimo y en cualquier otro país, o sea, el teletrabajo, el conectar, tener reuniones online con los equipos es algo muy, muy, muy normal, porque también la gente está acostumbrada a esa parte de responsabilidad, ¿vale? Y a trabajar por objetivos, por resultados, no por calentar y estar físicamente, que muy bien has dicho, Amparo, no mentalmente en el sitio. Calentar la silla. Calentar la silla. Porque también a Gasol le llamaban Pau Gasol, ¿vale? Sí. Cuando fue su primer año a la NBA, porque decían que era blandito, y la carrera deportiva y la carrera personal que ha realizado, pues la ha llevado a ser el mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia, bueno, de este país de baloncesto fijo. Sí. Uno de los mejores deportistas de este país junto con Rafa Nadal y alguno más, evidentemente, y Miguel Indurain y esta gente y tal. Sí. Y le llamaban soft, le llamaban blandito. Yo creo que las apariencias también engañan. Muchas veces hablamos del ser y parecer y sin embargo, pues hay auténticos leones, ¿no? Con traje de gatito, ¿no? De gatito. Fíjate, José y Luis. leonas, y leonas. Sí, y fíjate, acabas de dar otra frase que yo creo que es muy importante, ¿no? Las empresas, antes hablaba de la sordera de las empresas, en las empresas están llenas de prejuicios, de sesgos, de esto no sabéis los problemas que ejercen la comunicación. Brutales, ¿eh? Brutales en la comunicación, en la confianza, en cómo nos conectamos con las personas. Y es que es así, es decir, si yo tengo una impresión tuya, que puede ser buena o puede ser mala, o acorde a mis experiencias, mis creencias, etcétera. Y ya simplemente digo, hostia, José Luis, a mí no sé, ya no me cae bien, ¿no? No me cae bien. Mi acercamiento, las conversaciones, va a ser muy distinto y precisamente voy a retroalimentar eso que estoy pensando, ¿vale? Por lo tanto, las empresas están pero completas de todo este tipo de cosas que generan unas distorsiones dentro de los equipos que son brutales. Esta es una de las primeras cosas que yo trabajo cuando trabajo con los equipos, ¿no? A tener una mirada diferente. Claro. A ver las cosas de una perspectiva distinta. Esa era mi siguiente pregunta. Claro. Si yo pienso que José Luis es un paquete,
pongamos un ejemplo, ¿vale? Yo a José Luis, Ya. a José Luis lo voy a ver como que es un paquete. Es decir, Correcto. no voy a gastar ni un solo ápice en tratar de ayudarle, preguntarle, formarle, etcétera, etcétera. Si yo tengo unas buenas expectativas de que José Luis, dentro de cómo es, puede desarrollar y puede mejorar, mi approach, mi acercamiento a él va a ser completamente distinto, ¿vale? Entonces, esta es una cosa que digo, vamos a reformular el pensamiento que tenemos de la gente que está trabajando con nosotros, porque nos vamos a llevar sorpresas. Y la confianza, clave en el trabajo en equipo, es un boomerang. Si yo te doy confianza, tú me das confianza. Y funciona así. Completamente de acuerdo. De acuerdo. Mira, hay una pregunta de Enrique en el chat que dice, pero entonces consideras que estos problemas de gestión de rumbo de las empresas son a nivel de España o globales. Esa es una pregunta, yo creo que Demasiado extensa. Para otra charla, ¿no? demasiado extensa. Fíjate una cosa que, además, enlazando con lo que decíamos antes, ¿no? Yo una de las cosas que más odio es que nos encorseten, ¿vale? Es decir, que digan, los jóvenes son así, así, Lo así, hablamos, así. sí, lo hablamos. La gente senior son así, 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 así. No. ¿Sabéis por qué? Porque esto lo que hace es que a alguien le pongamos un post-it, una etiqueta, ¿vale? Y ya perdamos el interés en conocerlo. Y ese es el error. O sea, a la gente hay que conocerla. Hay gente, chavales con 20 años que parecen abuelos y hay personas con 50 años, con 60 años que son unos chavales y al contrario. Entonces, quitemos esos prejuicios, quitemos esos... A mí cuando me dicen, no, es que o tú eres de derechas o tú eres de izquierda y como eres de derecha o de izquierda eres así, o tú eres del Madrid o tú eres del Barcelona y como eres del Madrid o Barcelona eres así. O sea, esto lo odio, de verdad. O sea, tenemos que conocer a la persona. Dejemos de generalizar. La generalización no son buenas. Sirven para algunas teorías y tal, pero cuando trabajamos en empresas, tenemos que conocer a las personas. Hablas de, en el post que pusiste ayer, me gustó mucho en LinkedIn, Sí. sobre el tema de las oportunidades. Y pusiste el caso de Cristiano, hay muchos Sí. casos. Sí. En el caso, por ejemplo, de Pau Gasol, que yo me leí su libro de cuando arrancó en este mundillo, a Pau Gasol le dieron hasta 3 oportunidades de probar en el San Josep, porque debía ser un tío bastante vaguete, o al menos no tenía esa capacidad de esfuerzo y de sacrificio para demostrar a los demás su capacidad, bueno, que es nuestra o el talento, ¿vale? Claro, Que es sobre lo que claro, hablaremos, siempre hacemos la claro, última pregunta, ¿vale? claro. ¿Hasta qué punto crees que ahora mismo se tienen más o menos oportunidades dentro del mundo de la empresa? ¿Tú crees que hay más o menos oportunidades para la gente joven? ¿O lo enlazas con aquello que decías de que teniendo menos sueños se autolimita a la gente joven en tener menos oportunidades? Claro, fíjate, yo creo que es un mix de todo, porque fíjate, tú has Vale. dicho lo de Pau Gasol. Es probable también que a lo mejor Pau Gasol, cuando era más joven, tampoco tenía claro cuál era su sueño, su objetivo. Y mira, y te voy a poner un ejemplo muy claro, porque estuve en una charla de Fernando Romay, Hombre, Fernando Romay en Castellón, que me encantó, y estuve con él hablando al final de la joder, charla. yo estuve en sus piernas. Y era como un muñeco Sí, 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 como un sí. muñeco. Y mido 1,90, ¿sabes? Y me Sí, cogió sí, así sí, del sí. cuello y dije, Sí, ¡ah! sí, Pues sí, le sí, traje un sí, día sí. aquí, le traje a Burgos. Pues fíjate, pues Fernando Romay decía eso, que él cuando empezó a jugar, ¿vale? Lo fichó el Real Madrid, ¿vale? Empezó cuando en otros Ah, equipos sí, inferiores, etcétera, joder, sí. ¿vale? Es decir, él comenta eso, es decir, que él, la gente lo decía, pero ¿dónde va este? Incluso el entrenador, ¿no? Decía, y al final dijeron, a ver, no eres bueno encestando, no eres ágil, no eres rápido, mira, ponte debajo de la canasta y molesta, Sí. ¿vale? Y esa era su función. Y fíjate, esa función que le dieron, en la que era especialmente bueno, se convirtió en uno de los mejores pivots, ¿vale? Fíjate, yo creo también en esto. Creo que al final todos tenemos algo en lo que somos especialmente buenos. Algo que una pasión, un talento, ese talento, algo que nos hace diferenciales. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Qué importante es tener un buen jefe, un buen líder, que te ponga allí donde puedes brillar. Para mí volvemos a lo mismo, es clave.
es clave. Aquí conectamos con el principio de Peter, ¿no? Que dice que al final uno asciende en una empresa hasta su nivel de incompetencia, ¿no? Pues muchas veces es por eso. O sea, a un buen comercial lo hacemos un mal jefe de ventas precisamente porque no tenemos en cuenta dónde esta persona puede brillar. No lo conocemos, no conocemos sus cualidades, sus competencias y por lo tanto no sabemos ubicarlo. A veces lo hacemos en función de nuestras necesidades sin tener en cuenta cuáles son las necesidades de esa persona, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante conocer a las personas, entender qué es lo que les mueve, cuáles son sus talentos. Todo el mundo tiene un talento. Todo el mundo tiene un talento. Lo que ocurre es que a veces no lo conocemos o no lo descubrimos. A mí me ha costado mucho descubrir cuál es mi talento. Joder, esta conversación en el WhatsApp de Amparo y mía la tenemos no todos los días, pero mira cómo se ríe Javier. Interiorizada. Mira Javier Claro, cómo se ha hecho. claro. Y mira y cuidado la edad que tenemos. Es decir, que yo me sigo planteando a veces que si mi talento no hubiera sido mejor el de dar charlas por ahí motivacionales y crear una secta que se llame el topalantismo. Claro. No sé, a veces, no, te planteas cosas como, joder, igual mi verdadero valor era lo que dices tú, haberme hecho, no sé, eso, topalantista y decir, venga, chicos, ¿queréis alguien que sea motivador detrás de vosotros? Claro, claro, Pero vamos, claro. que no sé, me parece importante lo que estás diciendo Claro, ahora, y muy fíjate que importante. me viene a la mente ahora una viñeta que vi hace tiempo, que es que yo creo que es muy buena, ¿no? Porque la motivación es importante, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, esa imagen que se ve en la fauna, ¿no? Y se le dice, por ejemplo, a un pez, ¿no? Que trepe por el árbol, ¿no? Y le dice, y se le anima, venga, que tú puedes, o al mono, que en lugar de trepar por el árbol, se le dice que se tira a la piscina, al mar, y que se ponga a nadar, ¿no? Es decir, ¿lo podrían hacer? Pues a lo mejor, pero ¿realmente van a ser ahí productivos, van a disfrutar, van a tener pasión? No, no, no. El mono subirá por el árbol y será muy ágil, y el pez en el mar, vamos a ver quién lo pilla, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Amparo, Sí, ahí he puesto una pregunta también en el chat y estamos hablando de talentos, de capacidades y demás. Y yo te quería preguntar, ¿cómo podemos encontrar nuestro valor diferencial? ¿Hay algunas claves, Sí, sí. alguna receta, no sé, algo mágico? Sí, mira, hay dos cosas que yo creo que te pueden ayudarte enormemente. Y vamos, yo las he utilizado, ¿vale? Mira, la primera de ellas es parar. Parar, y lo has dicho hace un rato, ¿eh? parar Sí, y off the reflexionar. record. Exacto, parar y reflexionar, ¿vale? Pensar, es decir, ¿en qué soy bueno? Coger, mira, boli, lápiz, papel y empezar a anotar cosas, lo que te venga a la mente. Conectar con cuando eras pequeño, cuando estabas en el colegio, en la empresa, en tal, es decir, con qué disfrutas y empezar a escribir cosas sin darle importancia, no pienses, escribe, 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 escribe. Y seguramente si dedicas un tiempo a reflexionar, encontrarás algo, ¿vale? Una pista, ¿vale? Y luego, fijaros, algo que yo he hecho y además me sirvió para a la hora de dar unas conferencias ser un poco diferencial, ¿no? Porque yo estoy cansado un poco de este tipo de conferencias que te presentan y lo siento, ¿eh? Y te ponen en un pedestal y mira, tiene un máster, tiene un no sé qué, un no sé cuánto, no sé más, ha vendido no sé cuánto, bueno, la hostia, ¿no? Soy la leche, ¿no? Y yo, fíjate, durante un tiempo estuve haciendo una presentación muy distinta. ¿Qué es lo que hice? Fijaros, presentaba a mi familia, a mis amigos, a mi mujer, a mis sobrinos, y en esos segundos hice un vídeo lleno de recortes. Les invitaba a que cada uno de ellos dijeran algo sobre mí. Qué les transmitía? Pues fíjate, lo curioso, José Luis y Amparo, es que cuando recibí los vídeos de toda esta gente, de compañeros, trabajadores, empecé a ver un montón de cosas que se repetían. Y eso es lo que tú transmites. Y eso te empieza a conectar. Entre ese momento de parar, de reflexionar, de meditar, más todo lo que te dice la gente de tu alrededor, cuando tú lo conectas, ahí surge. Surge. Porque la gente no se equivoca, tú no te equivocas. O sea, lo que pasa es que tenemos que mirar hacia adentro,
¿vale? Vuelvo a insistir, tenemos que Que mirar. creo que nos cuesta, ¿no? El Totalmente. autoconocimiento y el autoliderazgo Totalmente. Pero ¿sabéis nos por qué nos cuesta. cuesta? Porque no estamos acostumbrados. Esto le pasa a los chavales en la universidad. Cuando les hago preguntas que tienen que ver con reflexionar, con el pensamiento crítico y todo este tipo de cosas, ¿vale? Que luego las empresas valoran, no están formados, no están preparados. Por lo tanto, al final es una habilidad. Si no la entrenas, te cuesta. Es como si ahora me dicen, oye, mira, Javier, tienes que correr un maratón. Digo, bueno, vale, yo empezaré corriendo 10 kilómetros, luego 15, luego 20, pero no me digas que corra un maratón ya de primeras. Pues esto es lo mismo, no estamos acostumbrados a eso. Fijaros, estoy escuchando con mucho interés. Bueno, Enrique, que vuelve otra vez, que se le ha caído el wifi, dice por aquí, Ah, el hombre. Enrique, he hablado Javier sobre una viñeta que le pareció muy interesante. Luego te envío sobre qué hablaba. A ver si puedes hacer una tú con unos dibujos que tiene súper bonitos de Brule Arts que hace él de su empresa. En el índice de tu libro que yo tengo, el índice realmente es como una reflexión de la vida. O sí. sea, empieza por la infancia y es que, porque además me acuerdo perfectamente, y termina con la palabra cambio, ¿vale? O sea, empieza con la infancia y termina ya con la palabra cambio, pero que hay por dentro 40 y tantos capítulos, ¿vale? Yo recuerdo que, que en la charla que hicimos, eh, todos los que estabais delante de mí, hablasteis de todo lo que iba a hablar yo. Sí, verdad. Sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Esa fue muy buena, joder, esa fue muy buena. Teníamos un orden para la gente que alguna vez, para que veáis que no era broma, ¿eh? Fuimos a un evento en la UNED de Ponferrada, súper, bueno, pues la verdad que muy bien preparado, estaba muy bien, tal. Y empiezan a hablar y yo veo que mi presentación pues se va achicando, se va cortando y digo, y pone, y lo único en lo que no teníamos nada en común era José Luis. Lo demás todo era prácticamente, habían ido hablando todos de cositas sobre las que iba a hablar yo, ¿no? Ahora se ríen, pero imaginaros, claro, el acojone Claro. que tenía No, en aquel momento. en aquel momento Era, no te rías para nada. en aquel momento, si yo hubiera estado fuera y hubiera visto lo que me estaba pasando a mí mismo, hubiera dicho, este tío que se vaya. Pero, pero mira, yo ahí me di cuenta, y lo dice muchas veces Amparo, de que lo que está diciendo tú, que mucha gente al final te dice qué predisposición tienes, José Luis, a poder intervenir en un momento determinado sin necesidad de tener nada preparado, ¿no? No es una cuestión de no tener nada preparado, sino una cuestión de adaptarte o de algo que decías tú, Javier, que es Sí. todo aquello que te dice la gente que te están diciendo, no todos, pero que todo lo que te dice toda la gente al final tienen. Joder, ¿cómo le llaman en LinkedIn? Tiene un nombre esto. Sí, sí, Los skills, ¿no? sí, la nube. Al final es una nube con todas las skills y todas las habilidades que al final genera una marca, ¿no? Lo que tú transmites. Y al final parece que hay un orden en el que todos dicen, pues es un líder, o es un tío que Correcto. hace buenas estrategias, o es un gran improvisador, o ¿no? Sí, sí. Y yo creo que eso al final, joder, hay un día en el que no, en el que te dan esa oportunidad, que igual es un marrón, porque es otro de los capítulos, que me mola mogollón, que es el que más me mola, que le voy a leer aquí, que es, ¿y tú qué haces? ¿Delegas o pasas marrones, no? Ese es buenísimo. ¡Qué bueno! Y en aquel momento nadie me delegó, pero se me Ya. pasó un marrón cojonudo. Ya. Entonces, yo me acuerdo jo, tuve ahí con Javier, fue cuando yo creo que conectamos, Sí. de tal manera que le dije, joder, además yo creo que fui honesto. Dije, señores que estáis aquí en la grada, que estáis aquí en el teatro, que estáis escuchándonos, todo lo que han dicho mis compañeros lo traía preparado yo, iba a hacer un resumen, vamos a hacer otra cosa diferente. Y, y creo que eso te tiene que llegar a veces esa oportunidad o ese momento en el que te pongan la tesitura tío, que es que, o sea, te van a joder, ¿no? Te van a fastidiar un día y vas a tener que responder de una manera en la que tú no lo tengas preparado, ¿no? Yo creo que ahí te das cuenta también de que eso, de que es una oportunidad sobrevenida de un marrón que al final vas a tener que. Y hay De una. tu capacidad de reacción, ¿no? Sí, pero de la capacidad de reacción no digo, no de la mía, digo de la capacidad de reacción que tengamos todos, ¿no? Ante una Todos. situación que se nos puede, que viene sobrellevada, que no es Sí, algo sí. que tú creas, ¿no? Y hay una cosita
que me mola mogollón, que es la palabra en el capítulo 37, la humildad, ¿no? Sí, mira, la tengo aquí apuntada porque te estaba escuchando y la tengo apuntada para hablar de eso. Pues, Nos hemos leído porfa. la mente. Nos hemos Nos leído la hemos mente. leído, ¿eh? Bruce Lee, cinturón negro de taekwondo, podría haber sido karate o judo, ¿no? Taekwondo. Y la humildad. Háblanos, porque yo te veo en LinkedIn con tantos miles de seguidores, eh, tantas historias y tal, y te veo, tío, que eres un tío, en ese aspecto súper cercano, humilde, joder, lo estaba diciendo antes Mark también. Te lo digo yo Fíjate, para que no lo digas tú, ¿eh? ya, ya. Fíjate, tú has dado antes la clave, ¿no? Es decir, fíjate, yo creo que los marrones te van a suceder. Y de hecho, fíjate, tú tuviste ahí un marrón y a mí me sucedió hace unas semanas también, di una conferencia y recuerdo que empezamos más tarde la conferencia. Yo mentalmente me hice, pues no sé, una paja mental o algo me hice y se me fue el tiempo y pensé que me estaba alargando. Total, que ¿qué es lo que hice? Hice la presentación mucha más corta, ¿vale? Entonces, acabé como una media hora antes la charla que tenía que dar. Claro, el organizador que estaba abajo, imagínate el teatro lleno, también lleno de gente, me dice, y yo me acerco y ahí me dice, Javier, Te me ha pasado, ¿no? que queda media hora. Fíjate, lo importante que tú has dicho, la humildad. ¿Sabéis lo que hice? Pues nada, dije, oye, mira, disculparme, pero mira, he cometido un error. He pensado que hemos empezado más tarde, ¿vale? Pensaba que tenía que correr, así que bueno, como ya ha acabado mi presentación y ya no puedo continuar, lo que vamos a hacer es, si os parece, vamos a hacer un turno de preguntas y me tenéis aquí para lo que queráis. Me desnudo ante vosotros y vamos a empezar a conversar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, una persona lanzó una pregunta y a partir de ahí empezaron a surgir un montón de preguntas. Es más, me pasé de la media hora y me dijo el organizador, Javier, ya, ya, ya. Y dije, bueno, chicos, señores, que se acaba esto. ¿Por qué? Porque fijaros, todos nos equivocamos, todos. Pero fíjate, para mí la diferencia está en reconocerlo. Y ahí es donde realmente se demuestra esa humildad. Fijaros, yo digo siempre que, sobre todo cuando ocupas una posición de responsabilidad en una empresa, ¿no? Todos nos vamos a equivocar, da igual que seas un director general, un director de operaciones, etcétera. Pero fíjate, lo que diferencia realmente a un buen líder o otro que para mí no lo es saber pedir perdón. Me he equivocado, Sí. lo siento, me equivoqué. Porque cuando la confianza se rompe, la única forma de recomponerla es desde esa humildad de decir, oye, no soy Dios, no estoy en la mitología griega, ¿vale? Soy un humano más y eso lo que hace es enamorar. Vivimos en un mundo donde de apariencias, ¿vale? Donde en las redes sociales además tratamos de dar una imagen, postureo fantástica, preciosa. Y cuando te encuentras con una persona que es normal, que es de carne y hueso, eso enamora. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo te puedes diferenciar? Siendo tú mismo, siendo humilde, siendo una persona que reconoce que se equivoca. Esa para mí es la clave. Y fijaros, pues, no sé si vamos de tiempo, os puedo contar una anécdota. Os puedo contar una anécdota, Por ¿no? Para toda supuesto, la sí, gente, sí, sí. con relación a Es que este tenemos, tema. mira, ahora que dices de humildad y demás, tenemos a un troll en nuestro chat por primera vez. Sí, O lo sea, acabo de ver, eso lo significa acabo que de estamos ver, creciendo y digo, lo a acabo ver de ver, si, a José ver Luis. si, ¿eh? Te lo iba a poner, pero te lo iba a poner por privado, pero No, pero no ves, hay que decirlo, no pasa Bueno, nada. Quiero decir, cuando se tiene alguien que es no una pasa persona nada. que tal, pues se le bloquea, se le, Ya se está. le, A ver, como ya yo digo está. yo, sí, en la vida es de todo. Fíjate, y esta, mira, voy a aprovechar lo que acabas de decir, porque esto es una de las cosas que sucede en las empresas, ¿vale? Cuando queremos gestionar el cambio, cuando queremos generar cambio en las empresas, ¿vale? Yo siempre les digo lo mismo a la gente que promueve el cambio. Digo, quita tu atención de la gente que resta, ¿vale? De la gente que no quiere ese cambio y empieza a rodearte de gente que comulgue como tú, ¿vale? Vamos a generar ese efecto bola de nieve. El efecto claro, bola de nieve es claro. que tú quieres hacer un Claro. cambio, empiezas a rodearte de gente que piensa como tú y la bola de nieve va cayendo por la ladera. Cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande y llega un momento que al troll
o al tocacojones o como queramos llamarlos, lo acaba Ahora arrasando. hablaremos. Lo Sí, acaba arrasando, sí. ¿vale? Pero el cambio empieza, como yo digo, busca a esa gente. No te empecines en esa persona que está ahí, porque hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, hay mucha gente que tiene ganas de cambiar, ¿no? Y hablando volviendo otra vez al tema de la humildad, mira, yo tenía un montón de jefes, porque he cambiado de empresa, me he movido, he estado, bueno, pues en el norte, en el sur, en el este, en el centro, para arriba, para abajo. He tenido más de 12 jefes y el mejor jefe que he tenido fue uno que era súper, súper, súper exigente, pero que me demostró algo que muy poca gente es capaz de hacer. Y te voy a explicar. El día que a mí me hicieron gerente, recuerdo que estaba en el País Vasco, me mandaron para la ciudad, para Castellón, y a las 7:30 de la mañana estaba yo en mi oficina, mi primer día de gerente, y me suena el teléfono. Y miro mi jefe. Cojo el teléfono y digo, hola, buenos días, ¿qué tal? Y me dice, muy bien, tal. ¿Y estás sentado? Digo, sí, ya estoy aquí empezando el primer día en mi nuevo destino y tal. Me dice, vale, pues te voy a decir una cosa. Como me dejes mal, te voy a pegar una patada en los huevos que te voy a mandar de donde has venido. Esa fue mi bienvenida, ¿vale? Esa fue mi bienvenida. Vale, pues fijaros una cosa. Pasaron meses, pasaron años y a los 3 años, cuando volví a cambiar de destino, esta misma persona me cogió en mitad de la empresa, me miró a los ojos y me dijo, mira, Javier, ¿sabes qué? Me he equivocado contigo. Pensaba una cosa de ti y me he equivocado. Te van a echar mucho en falta tus compañeros y yo también. Lo siento, me equivoqué. Eso hay que tenerlos muy grandes, ¿vale? Siendo mucho más que tú, para ponerte a la altura de un colaborador que está por debajo de tú y reconocértelo en tu cara. Eso, como te digo, de 12 jefes que he tenido, solo lo he visto en uno. Eso marca diferencias. Eso es humildad. Yo, vamos, hay que tenerlos muy bien puestos. Y esa Totalmente. patada que te iba a dar en las bowlings, pues Pues se la llevó él. las tuvo él para decirlo, sí. Sí, 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 sí. Mm. O sea Totalmente. bueno, Totalmente. que hemos vetado, le hemos bloqueado y luego le hemos vetado al chico este que estaba aquí, Ah, que bueno. decía que si, Bueno, al que del si, huevo, ¿no? al del huevo, que decía que si alguien quería meterse en su prime y tal. Digo, a ver, el chico, no seas tan chapas, ¿no ves? Cuando alguien es chapas, pues se le veta y ya está, pues se le da una patada donde hay que dársela y a este no hay que pedirle perdón, simplemente se le manda Nada, fuera exacto. Exacto. y Sí. Eh, eso es tener nivel, dice por aquí Sandra Soy PMD. mm, Dice, ese jefe, mm. eso es tener nivel. Hola Sandra, Totalmente. bienvenida, gracias por Hola. estar aquí. Es tener mucho nivel. Sí, Tener un Mm, jefe o un compañero también, ¿eh? No tiene por qué ser un jefe, tener un compañero mm. y decirle totalmente. a un compañero, oye, joder, menuda liada. Ya. Con Enrique hemos hablado alguna vez sobre la inmediatez. Claro, ¿no creéis los dos, además que los dos os dedicáis uno a la comunicación, a la formación y tal, ¿no creéis que por vivir tan rápido en la inmediatez estamos más expuestos a tener que pedir perdón porque existe la posibilidad de equivocarnos con más facilidad? Por no Sí, tener tiempo para claro, pensar, ¿no? Es lo que dice. lo que decía Javier es que en la inmediatez no da mucho tiempo a analizar, entonces sí que, bueno, no sé si él estará de acuerdo conmigo, que sí que existe la posibilidad de que nos equivoquemos un poco más, pero como decía, el resultado el aplicar la humildad. Me he equivocado, lo siento, mira, las 3 palabras, perdón, lo siento y gracias. Correcto, correcto. Fíjate que puede ser, claro que sí, es decir, que en esa rapidez tomar decisiones muchas veces con poca información, en cuestión de pocos segundos, pues te puedas equivocar, ¿no? O que a lo mejor has tenido un mal día, ¿no? Como yo decía, tienes un mal día en casa con los niños o lo que sea, o un problema pues grave con una enfermedad y llegas a lo mejor al trabajo y como somos humanos, pues al final acaba afectando a un compañero, Explotas. ¿no? Explotas, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte oye, mira, me he equivocado, lo siento, disculpa, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que eso es algo que te permite precisamente ganar esa confianza, ¿no? Es decir, si se ha roto, ¿no? Y la humildad, bueno, pues al final yo creo que es
Yo también, fíjate una cosa, creo que va también un poco con los valores que has vivido, ¿no? Y con la educación. Y mi familia es una familia pues muy humilde, que siempre desde pequeños, bueno, pues nos han transmitido, yo creo que los valores, que es algo que es fundamental, ¿no? Y va muy conectado con esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bien que uno se abra así y diga las cosas de esta Mm, manera, ¿no? Que al final mm, nuestra ya, incubadora de talento habla mucho bueno, pues lo que estábamos hablando ahora de la humildad, el tema me ha hecho gracia lo de los marrones porque lo expresas de esa sí, manera en el libro y la verdad que Sí, esto es así. Y al final todos los que nos visitáis contáis vuestras experiencias mm, desde la educación que habéis recibido, la gran mayoría de vosotros, ¿no? Hay algunos que les cuesta un poquito más, que son más tímidos, pero al final ya, todos terminan diciendo, no, es que yo vengo de aquí, mm, o mi padre me totalmente. transmitía esto, o yo me crié con mi abuelo, mi abuela, y me dijo tal, y al final te das cuenta un mm. poquito de dónde venís, ¿no? De dónde venís todos y cada uno de vosotros, ¿no? Totalmente. Amparo. Mira, Javier, yo sé que has gestionado y gestionas muchos equipos y has dicho del tema de Es imposible. rodearte de gente que suma, Mm, pero hay veces que en el equipo hay gente que resta Sí, y que te impide avanzar. correcto. ¿Has tenido que tomar alguna vez alguna decisión drástica? Totalmente. Totalmente. No sé, viejo José Luis, pero bueno, Totalmente. de Totalmente. quitarte del medio bueno, vamos a decirlo, de sacar del medio a esta gente que resta, ¿no? Claro, claro, fíjate Has una tenido- cosa, yo siempre, como yo te digo, a ver, yo soy una persona que dentro además de mi estilo de gestionar personas, siempre pues he tenido, pues yo siempre digo que para mí un líder es un coach, un formador y un mentor, ¿vale? Fíjate que tres palabras. Formador porque trasladas, bueno, pues fíjate, ayudas a esa persona con formación para crecer. Como coach también porque le hables la posibilidad de crecer o mentor de desarrollarse, ¿no? Y de transmitirle tu experiencia, que muchas veces hay gente que el conocimiento se lo quiere quedar para ellos y no lo transmite. Y luego hay una parte que es el sponsor, que es ayudar a esa gente a promocionar, a conseguir sus sueños dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esas tres partes, ¿no? Pero fíjate una cosa, es verdad que hay ocasiones en las que te encuentras con perfiles quizás tóxicos, personas que a lo mejor están en un sitio donde no quieren estar y que hacen mucho daño, ¿no? Entonces, fíjate, yo cuando he tenido que tomar una decisión dura y como jefe de recursos humanos he tenido que tomar muchas, como te puedes imaginar, yo siempre he puesto en una balanza el individuo o el equipo y lo he tenido siempre claro, ¿vale? Al final, para mí siempre pesa más el equipo que la individualidad o la persona, ¿no? Es decir, si esta persona no quiere cambiar, al final es una cuestión de actitud, ¿no? Es decir, como se suele decir, ¿no? Las aptitudes y todo esto se aprende. De hecho, en las empresas se dice, ¿no? Que se contrata por las aptitudes y se despide por las actitudes, ¿no? Con C, ¿vale? Pues fijaros que es así, ¿no? Es decir, al final muchas veces es un tema de no quiero cambiar y no quiero, no, y es más, quiero poner un palo en la rueda, ¿no? Pues fíjate, al final toca, ¿no? Es como al final una cirugía, ¿no? Es decir, si se te está encangrenada una pierna, pues puedes hacer dos cosas, o lo sigues dejando o cortas, ¿no? Porque si no amputas, evidentemente, pues te mueres, ¿no? Pues a veces hay que tomar decisiones difíciles y eso va en el puesto, ¿eh? Sí. Y cuesta mucho. Cuesta mucho. Y Es cuesta una gran mucho. responsabilidad. Y cuesta mucho aprenderlo. Totalmente, es una gran responsabilidad porque normalmente cuando la gente piensa en un directivo o en alguien, siempre, bueno, pues ven lo positivo, ¿no? Es decir, el dinero, el estatus, el no sé qué, pero no ven la otra parte, ¿no? La parte de la cual te tienes que enfrentar con alguien, ¿vale? Puedes tener consecuencias de ya no solamente en un juzgado, sino que tengas problemas a nivel personal, ¿no? Es decir, porque hay alguien que, pues como el troll este que decíamos, ¿no? Que te quiere fastidiar la vida, ¿no? Nah, este era un chavalillo, pero bueno. ¿Vale? Es decir, Era una claro, jugarreta, pero cuando ya claro, le quites Una tú. anécdota. Pero claro, cuando tú te llevas a tu casa claro, una preocupación, porque en este totalmente, caso una preocupación importante siempre sí, en la toma de una decisión que muchas veces no quieres tomarla. Es que yo creo que es la definición, ¿no? Cuando tienes que tomar una decisión que no quieres tomarla. Es que yo no quiero tomar total, esta decisión, pero debo de totalmente, tomarla, porque es mi obligación tomarla, ¿no? correcto, Al correcto. Y final, fíjate, sí, perdona.
Y fíjate, José Luis, que muchas veces nosotros también muchas veces pensamos, no, las preocupaciones que te llevas son porque la empresa va mal o por las ventas o por los clientes o tal. Y muchas veces, fíjate, las preocupaciones van mucho más allá. Es decir, para mí una de las mayores preocupaciones muchas veces es, dependiendo de la empresa que trabajes y el sector, es que tú al final estás gestionando vidas. Y cuando digo vidas, ya no solamente me refiero al nivel del trabajo o que esa persona tenga un trabajo y un salario para alimentar a una familia. Me refiero que en ocasiones hay una parte muy importante dentro de las empresas que se llama prevención de riesgos laborales y que implica que una persona pueda tener un accidente, que se pueda morir y tú como máximo directivo y como máximo responsable, no solamente a efectos económicos, sino también a efectos legales, ¿vale? Y eso es una preocupación muy grande, que mucha gente que no está ahí no lo ve, ¿vale? Pero es una gran responsabilidad. Sí, claro, aquí hay tantos matices que al final en las grandes empresas, yo he Ya. trabajado para una gran empresa que era Fincas Corral en su momento, en una gran inmobiliaria, bueno, la mayor inmobiliaria que hubo en este país durante Ujú. un periodo de tiempo amplio, entre el 2002, por ahí, 2000, 2007, 2008. Y yo me acuerdo que nos decían como en el baloncesto, ¿no? El equipo es una suma de individualidades, pero si alguno de los individuos se descarría o Mm. nos le cepillamos. O sea, ellos lo tenían súper claro, ¿no? En un equipo lo importante era la suma de las individualidades y si una individualidad restaba, lo eliminaban, lo extirpaban. Pero cuando te afecta a nivel personal, es decir, cuando tú eres el que tienes que tomar las Ya. decisiones y en una empresa, sobre todo en la empresa pequeña, yo en la empresa grande Mm. entiendo que hay una serie de recursos, y no digo humanos, una serie de Ya. recursos, herramientas Ya. que te permiten actuar no voy a decir con mayor facilidad porque al final depende de la persona, que es lo que decías tú, ¿no? Mm. Pero sí que es más sencillo. Cuando tú estás en un grupo de cuatro o cinco personas y a una la tienes que decir no cuento contigo por lo que sea, por el motivo que sea, me da igual, ¿eh? Sí. A pesar de que yo me gustaría, o a pesar de que, joder, qué mal lo pasas. Joder, Ya. y lo Ya. digo así, ¿eh? Joder, qué mal Totalmente. lo pasas. Totalmente, porque fíjate que tú lo has dicho, además en esas empresas pequeñas, en esas pymes, se genera, pues es una familia muchas veces. Es Al que final, ese es el tema. exacto, es decir, las conexiones son tan cercanas y llevan tanto tiempo juntos y no es como una gran estructura, ¿no? Donde al final, bueno, pues puedes tener más o menos contacto, pero sí que es verdad que en una pyme muchas veces y en una pequeña empresa, bueno, pues conocemos a la empresa desde que, no, desde que éramos jóvenes, nos hemos ido incorporando, hemos ido creciendo con la empresa, pero llega un momento que tenemos visiones distintas, que nuestros valores han cambiado, que vemos diferentes formas el trabajo. Entonces llega un momento que, como un matrimonio, ¿no? Es decir, Sí. yo estoy muy enamorado con mi mujer, pero a veces la vida te lleva por caminos distintos, ¿no? Y entonces en ese momento, bueno, se Ah, produce esa mira, separación, ¿no? ahora que traes esto así, a colación, no por el tema personal, ¿eh? Me refiero en Ujú, el tema. ujú. eh, Fíjate que hemos empezado hablando con el tema de las oportunidades también, la gente joven. Había una pregunta que teníamos por ahí, ¿no? De los sueños y demás. ¿Tú crees que esa asepsia que existe hacia desde el mundo empresarial hacia la gente joven de chicos, es que nos podemos dar muchas oportunidades? Voy a juntar un poquito todo, ¿no? Sí, Decía Enrique, mm, las empresas muchas veces no saben qué rumbo tienen que tomar. Claro, evidentemente es que vivimos en una época de incertidumbre brutal, que es una claro, de las palabras claro, que hay, ¿no? Claro, por otro claro. lado, la gente joven dice, yo, ¿para qué me voy a comprometer con una empresa si en el fondo me pueden mandar a tomar por saco cuando sea? No, Ujú. no digo que se lo transmitamos, digo que Ya, el que es joven, sí, joder, el sí, que va a tus charlas y a tus sí. clases, dirá, Ujú. oye, Javier, es que también entiéndenos a nosotros, ¿no? Yo me pongo siempre en el lugar de la empatía famosa, ¿no? Del chaval que dice, joder, Javier, entiéndenos, si es que, ¿y para qué me voy a Ya, comprometer yo con una empresa si igual ahora mismo sí, pero en 3 días cambia el rumbo y me iré largo? ¿Hasta qué punto les podemos transmitir a la gente joven lo que hablaba antes de los sentimientos, ¿no? Demos todo lo que tengamos hasta donde tengamos que darlo y luego seamos capaces de desconectar. ¿No? No es como cuando nuestros tíos, nuestros padres, 37 años en la misma empresa, ¿no? Entonces, correcto. ese cambio, joder, ¿cómo lo ves tú? Porque claro, eso también habrá que enseñarlo, ¿no? Habrá que transmitirlo. Es Claro. decir, ¿cómo le enseñas a un chico que está en la universidad, te tienes que comprometer, pero todo lo que puedas, pero que sepas que te pueden mandar a tomar por saco? Joder, yo creo que es una dicotomía que te tiene que volver loco, o sea, Claro, ¿no? claro.
Claro, pero fíjate, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de que al final no hay nada, ¿cómo te diría yo? No hay nada que podamos decir que es permanente. Claro, no, a eso me refería, ¿no? Es Entonces, decir, claro, no hay nada permanente. Es decir, hoy, por ejemplo, ahora mismo estamos teniendo aquí una charla y de repente se nos puede ir el wifi, puede entrar un troll. aquí súper fácil. Claro, Estamos en el medio rural. ¿entiendes lo que te quiero Sí, sí, decir? sí. Puede llegar el Putin y tirarnos un misil y de repente Joder, se acaba la cosa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, no hay nada que podamos decir seguro, sí, no hay seguro. seguridad, ¿no? No hay una seguridad, ¿vale? Lo cual no quiere decir que, bueno, pues que no tengamos sueños, ¿vale? Fíjate, es decir, para mí la clave está en, tú tienes una visión, tienes un horizonte, tienes algo, y esto está ahí, es una estrella que te está guiando, pero lo que tienes que hacer es vivir el momento, disfrutar el máximo, poner toda la cara en el asador. Si estás en una startup, ahora estoy con un chaval que está con el que estoy de mentoring, estás en una startup, estás en una empresa, en una posición, Qué bueno. pues vive el momento, da lo máximo, disfruta, aprende, aporta todo lo que puedas a la empresa, ¿de acuerdo? Y tú evidentemente tienes el sueño, ese objetivo ahí, ¿vale? Pero disfruta ese momento. Porque ese otro error, y es un error que yo cometí, es pensar tanto en el futuro que dejar de vivir el momento. Entonces, como la vida nadie nos dice que mañana nos vayamos a levantar, hay que disfrutar el momento. ¿Fue a ti a quien le vi el vídeo del señor mayor que le entrevistaban en la tele? No, no fue a ti, joder, ¿a quién fue? Joder, qué bonito, un señor que le preguntaban, ¿usted de qué se arrepiente en esta vida? O Sí, no, ¿qué le diría usted a su yo de hace, ¿no? De hace 40 y pico años, o cuando sí, tú tenía 16, ¿no? sí, Y el sí, tío que decía, joder, la verdad sí, que nos claro. volvemos abuelos cebolletas, pero en el fondo todos decimos lo mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mira, yo creo que aquí también puede que haya habido ese cambio, ¿no? De polos, ¿no? Del negro al blanco, ¿no? Es decir, nosotros venimos quizás de una generación donde, por cierto, habían esos valores que hemos hablado del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de tal, de estar en la empresa hasta jubilarse, y donde hemos trabajado mucho por objetivos, ¿no? Consigues esto y después de esto haces esto, y después de esto te casas, y después de casarte, La la espiral que espiral, llamo ¿no? yo, la espiral que llamo yo, sí. Correcto, esos objetivos, ¿no? Y sin embargo, ahora hemos pasado a una generación donde se han perdido los objetivos, donde realmente, bueno, pues hemos pasado a algo completamente distinto, ¿no? Y yo creo que en ese camino puede haber algo intermedio, ¿no? Es decir, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, ni el blanco ni el negro, Un hay equilibrio, ¿no? grises, un Claro. equilibrio. Es que fíjate, la palabra sostenibilidad, para mí la palabra equilibrio es que es clave. Es que para mí es la esencia. Si tú como líder, y es algo que siempre hablo a donde estoy, ¿no? Si tú como líder eres una persona equilibrada, ¿vale? Es decir, que tienes tu parte del yo, tus aficiones, lo que a ti te gusta, tienes tu familia o tus amigos, o tienes algo, y tienes tu trabajo, y tienes un cierto equilibrio que no es fácil, porque mantener el equilibrio no es fácil, ¿vale? Es mucho más fácil impactar en todas. Y además, fíjate, esto está muy conectado con lo que yo digo a nivel comercial de no poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si tú pones todas tus aspiraciones en el trabajo y te olvidas de tu yo, te olvidas de la familia, de los amigos y de todo, el día que te dan una patada, entras en crisis, ¿vale? Entonces, yo esto comercialmente siempre lo he tenido muy claro. O sea, tienes que tener cuanta más diversidad de clientes, muchísimo mejor. Incluso, fíjate, a nivel laboral, es algo que yo tengo muy claro también hoy en día. Las cosas pueden cambiar, por supuesto. Pasó el COVID, pero fíjate, yo siempre he tenido en cuenta eso, es decir, a ver, ¿dónde puedo poner yo los huevos, ¿vale? Para que al final tenga esa versatilidad, esas diferentes opciones, ¿no? Entonces, para mí es algo que yo creo que también es interesante, ¿no? Ese equilibrio, que no es fácil, ¿eh? Y quien diga que es fácil miente, pero trabajarlo yo creo que ayuda muchísimo. Es que fijaros lo que les pedimos a la gente joven, ¿no? Al final, eh, insisto que yo creo que les transmitimos unas respuestas, no sé si les hacemos preguntas inadecuadas en tiempos que no son los nuestros o les damos respuestas equivocadas a preguntas que nos hacíamos nosotros hace 30, 40 años, ¿no? En el fondo les Sí, estamos pidiendo compromiso
y realmente las empresas no están comprometidas en muchos casos con ellos, ¿no? Porque tampoco les aseguran eso que nosotros pensamos que por pedirles compromiso van a recibir a cambio, ¿no? No van a recibir nada a cambio. Entonces, Ya, no hay tantas empresas que al final transmitan esos valores y esa sostenibilidad o ese equilibrio que tú dices, pues en el día a día que estamos viviendo ahora, como decía Enrique, pues es complejo de ver o de detectar, ¿no? A mí me claro, sorprenden muchas empresas cuando veo cositas que hacen y desde luego cositas digo que no son cositas, que son detalles importantísimos que al final, joder, pues a mí me gusta darles mucha visibilidad. Una pregunta que te iba a hacer es ¿cómo haces para toda la gente que te sigue y que toda la gente que te comenta eh, pues la está bailando, ¿no? Ya la está bailando. Yo tengo muy pocos, bueno, tengo como 4.000 o 5.000 contactos y a veces me digo, joder, es que hace que no contacto con este, joder, no he visto esto que ha hecho últimamente. ¿Cómo haces tú, tío, ¿De dónde sacas tiempo? ¿Qué duermes? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un troll? ¿Tienes un troll como este tío que ha entrado aquí? Que bueno, eso Que significa no que está... hables más del troll, Que que sí, no que hay que hables hablar. más, ¿Sabes por qué? ¿Sabes por que qué? no. Porque sí, no, no, Porque le no. damos importancia, que No, no. no, le doy importancia al canal, porque al final estamos creciendo y al final entran aquí porque Ah, tenemos visualizaciones. bueno. Entonces yo creo que al final eso es algo normal, pero ¿cómo lo haces tú para que todos nosotros, los troles que tienes a tu lado, les contestas en tiempo y forma? Yo alucino. No sé cómo claro, lo mira, haces. fíjate, yo aquí tengo varias cosas, ¿no? Varias ideas, pero fíjate, para mí hay una que es clara, ¿no? Y además mi abuelo me decía, quiero recordar que me decía la frase de el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí. Entonces, para mí yo creo que es clave seleccionar. Es decir, por ejemplo, a nivel de redes sociales, intentar llegar a todo es imposible, ¿vale? Imposible. Entonces, yo tengo muy claro, por ejemplo, primero, porque me gusta esa red. Segundo, porque a nivel profesional creo que es la red donde tengo que estar. Y en tercer lugar, porque me genera negocio, disfruto muchísimo con esa red, es una red que me gusta. Entonces, fíjate, yo tengo muy claro cuál es mi red. Mi red es LinkedIn. Es decir, yo creo que además lo sabéis perfectamente, ¿no? Que es donde, pues eso, pues tengo más seguidores, donde más trabajo, donde más invierto, etcétera. El resto, pues sí, están ahí, ¿vale? Pero fíjate, para mí, seleccionar, tener muy clara cuál es tu idea, ¿vale? Y si tienes clara cuál es tu idea, te apasiona lo que estás haciendo, ¿vale? Y además lo ves como un reto, como la posibilidad de continuar mejorando, de continuar creciendo, desarrollando, pues es que lo tienes todo, ¿no? Y al final es algo que a mí no me cuesta, es algo con lo que yo disfruto. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Es decir, cuando haces algo con lo que disfrutas, eh, es que no hay, ¿cómo te diría yo? No es una cuestión de decir, es que tengo que hacer esto ahora o tengo que hacerlo ahora, ¿no? Es decir, es algo que te llena, ¿no? Ahora, cuando las cosas las ves como algo que realmente, bueno, pues no es una obligación, ¿no? Es que tengo que estar porque me han dicho que es bueno para mí, para mi imagen, para mi marca, para mi negocio. Pero fíjate, yo lo hago desde el sentido de que disfruto con ello, de que conozco a muchas personas, ¿vale? Me permite conectar con ellas, me permite descubrirlas, o sea, me permite, joder, lo que a mí me llena, me permite ese sueño que yo tengo es de impactar en el mayor número de personas posibles y transmitir que una empresa puede funcionar cuidando a las personas. Hemos dicho off the record que íbamos a hablar de personas, luego lo hemos dicho de Claro, nuevo, que íbamos a hablar sobre claro, personas, ¿no? Y claro, claro. tú eres tú eres un ejemplo en el aspecto de, porque además yo lo he vivido contigo a tu lado, que tienes una facilidad increíble para impactar en la gente por tu forma de hablar, de expresarte de manera tranquila, igual que Amparo, ¿no? Yo impacto de otra manera porque soy un puto torbellino, Cada uno pero, tiene lo suyo, pero claro. efectivamente, jo, a mí El me yin y el fascina, yang. sí. A mí me fascina sobre Mm. todo esa capacidad que tiene Javier y os lo he vuelto los lo hemos vuelto a colocar aquí en su enlace de LinkedIn, por favor, entrad, en el que eso tienes esa capacidad de poder sacar una noticia rápida y comentarla, pero comentarla con criterio, porque claro, tú puedes poner una noticia, puedes poner un vídeo Ya, y te quedas tan a gusto, ¿sabes? Pero por claro. ejemplo el de Luis Aragonés, Ujú. que es un vídeo
que yo puse en la final de infantil de baloncesto de Final Four de Castilla y León, con la que fuimos a Campeonato de España, en la que hablaba Luis Aragonés de disfrutar, de pasarlo bien, de hacer las cosas que sabían hacer, de sin miedo. Y sobre todo una cosa que me gustó mucho, que hace especial hincapié en ella, que es la de, y si alguien lo está pasando mal, mira al de al lado, mira al de al lado, se lo dice y el de al lado le ayuda. Eh, Exacto, que me parece que exacto. visto desde el punto de vista de Luis Aragonés, pues es como, coño, este tío les dice que se ayuden entre ellos y tal, ¿no? Que fíjate qué sensación teníamos nosotros de Luis Aragonés, de, Claro. ¿no? De duro, de tal, Sí, 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 Logro. sí, sí, y sin embargo, y si alguien lo está pasando mal, que lo diga. Señores, que siempre va a haber al lado un compañero que le va a echar una mano, ¿no? correcto. Y es eso, que yo te veo a ti exactamente igual. Que si alguien lo está pasando mal, que vaya donde Javi, joder, que les pregunten, ¿no? Sobre todo los empresarios y la gente que está empezando una startup o que está emprendiendo, que vayan donde Javi, que vayan a su LinkedIn, que siempre va a conectar. Que es que, de verdad, yo lo digo aquí. Eh, ¿sabes, José Luis? Es que yo creo que al final es algo que tienes que, ¿cómo te diría yo? Tienes que interiorizarlo, tienes que vivirlo, se convierte en tu ADN. Hay un dicho que dice, ¿no? Que tú da mucho, ¿no? Que algo recibirás, ¿no? Pero es que yo es algo que forma parte de mi forma de ser. Es decir, yo es algo que llevo en todos los extremos. Es decir, a mí a veces, cuando trabajaba para la empresa y tenía una posición más importante, ahora que soy autónomo, es decir, conmigo conecta muchas veces gente y si puedo ayudar, ayudo, ¿no? O si puedo dar un consejo, lo que sea. Porque al final me he dado cuenta, y es cierto, que en esta vida, con el tiempo, quizás no a corto plazo, porque vemos ese corto plazo, pero sí en el largo plazo, ves que todo eso te vuelve con creces, ¿no? Entonces, es mi forma de entender la vida, ¿no? Y al final, pues eso que tú dices, ¿no? Los vídeos de Luis Aragonés y tal, está muy orientado con el foco. Es decir, yo tengo muy claro cuál es mi foco, tengo muy claro qué es lo que me gusta, qué es lo que me engancha, qué es lo que me apasiona. Entonces, si tú tienes muy claro que, por ejemplo, te apasionan los equipos, el liderazgo, tal, yo voy andando por la calle y veo una conversación entre dos vecinos, ¡plam! Lo engancho. Estoy en la universidad, claro, es que cuando tú tienes Sí, en tu sí, cabeza ese sí. foco, es como cuando uno está embarazado o está embarazada, ¿de acuerdo? Y de repente solamente ve embarazada. O cuando, por ejemplo, uno quiere comprarse un coche de una marca y de un color, de repente en la calle solamente ve esos coches. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí. Fíjate, para mí eso es clave, el foco, ¿ves? Volvemos otra vez a las claves del éxito, el foco. Si yo tengo muy claro qué es lo que quiero, esos sueños hacia dónde aspiro, es que de repente es como si las cosas empezaran a encajar. Entre el foco y que la gente y que tú cojas el mínimo común múltiplo, ¿no? De lo que Ya. te dice la Sí, gente, que antes has dicho eso, has sí, 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 dicho, sí. o el máximo común denominador, en este caso sería el máximo común denominador Máximo de común todos, divisor, ¿no? ¿no? Más que con división, amigo, Pues como en este dices, sí. caso Sí. denominador, que es, que es el que te denomina la peña como eres, pues la verdad que yo creo que es interesante. Yo decía que contacten contigo para pedirte ayuda como profesional, ¿vale? Ya no solo Claro. como contacto, pero sobre todo como profesional que eres, ¿no? Amparo, que tenías una pregunta por ahí, seguro, aparte de la... Una, Bueno, pero Amparo te sí, va a hacer sí, las tengo dos últimas preguntas. Jolín, Claro, que es aparte que de yo me la he clásica, metido... claro. Eso. No, no, mira, estábamos hablando de que en esta época de inmediatez y sobre todo a mí me gustan los aspectos de la comunicación, que nos dedicamos a hablar, hablar, hablar y no dejamos espacio al otro para expresarse ni en reuniones ni en nada. O sea, de hecho, yo creo que el silencio es considerado como algo incómodo, ¿no? No dejamos tiempo para la reflexión y la escucha. ¿Qué opinas tú del silencio? ¿El silencio es útil? Incluso por ahí, bueno, yo he estado mirando mucho tu perfil y aunque ya te conocía, y por ahí dices, incluso el silencio nos sirve para vender. Totalmente. Capítulo 47. Totalmente. Bueno, Además, además ya, cuento una anécdota. ya me ha visto Javier que he cotilleado mucho Sí, estos sí, sí, últimos sí. días. Cuento una anécdota. Porque es verdad, vivimos en un mundo pues de hablar, ¿no? Y fíjate
que nuestro cuerpo es muy, muy inteligente, ¿no? Ya lo dice, ¿no? Es decir, tenemos 2 orejas y una boca precisamente para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y fíjate, esta es una de las cosas que yo siempre traslado a la gente, sobre todo cuando trabajo con gerentes, con managers, con líderes, de cuando quieren mejorar la comunicación, ¿vale? Cuando me dicen, oye, Javier, quiero mejorar la comunicación. Claro, lo primero que piensan es decir, bueno, a ver, me vas a decir qué frases tengo que utilizar, cómo introducir, cuál va a ser. Y le digo, no, mira, vamos a empezar, pero vamos a empezar de otra forma. Digo, si te digo que el 50% de la comunicación es escuchar, ¿vale? Y ya se quedan así como diciendo, "Bueno, ¿qué me estás contando?", ¿vale? Y fíjate, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Mira, pensar ahora mismo en alguien sin decírmelo, ¿vale? No es que lo vaya a adivinar, ¿vale? No tengo capacidad mentalista, ¿vale? Pero pensar en alguien que digáis, joder, esta persona realmente me escucha, ¿vale? Pensar en alguien. Lo primero que encuentro cuando hago esta pregunta es que a la gente le cuesta buscar a alguien, ¿vale? Pensar en alguien, en una persona que digáis, esta persona cuando hablo con ella realmente me escucha. Vale, ¿alguno de los dos o de las personas que nos están escuchando ha elegido a alguien que no le guste? Pues yo me han salido 3 y 4 personas que sé que me escuchan, pero bueno, que me gustan. Vale, ahora fíjate una cosa, la persona que habéis elegido, ¿vale? ¿Tú le gustas? ¿Te quieren? ¿Te respetan? ¿Te valoran? ¿Alguna de esas cosas? Sí. Vale, entonces, si queréis ser queridos, respetados, valorados en las empresas, con la familia, ¿qué creéis que debemos de practicar más? La escucha. La escucha. Total. La escucha. La escucha, lo que transmite es que la persona que tenemos enfrente de nosotros nos importa. Y esto se puede hacer con ejemplos tan sencillos como esto. Mira, errores que yo cometía. Estoy en mi oficina con mi portátil y entra un empleado que quiere hablar conmigo. Oye, Javier, mira que tengo un cliente que podemos venderle, pero no sé si, ¿qué le hacemos? ¿Un 10% o le regalamos tal? Y yo sigo escribiendo mi correo electrónico, mi presentación, mientras le estoy escuchando. Bueno, pues no sé, ¿tú qué piensas? Eso no es escucha. La otra persona, ¿vale? No se siente escuchada y sabe que de alguna forma no le estoy prestando atención. Fíjate, si yo bajo el ordenador, el portátil, y le digo, a ver, cuéntame, discúlpame, cuéntame, cambia la escucha. Fíjate, estoy hablando con alguien y de repente me suena el teléfono y cojo y me pongo a mirar el teléfono. Espera, déjame que le mande un mensaje. Eso no se escucha. Voy a cambiar la versión. Mira, me voy a sentar con un colaborador. Mira, espérate, antes de que empecemos a hablar, si no te importa, mira, voy a poner el móvil en silencio para que no nos molesten. Vale, vamos a hablar. Eso es respeto, eso es escucha, eso conecta con la gente, eso conecta con la gente. O sea, la escucha es el primer síntoma de que la persona que tenemos enfrente nos importa, porque el tiempo es lo más importante que tenemos. Y el silencio es clave. El silencio es una herramienta que se utiliza en coaching, ¿vale? Y es una de las herramientas más potentes que hay. Y en las ventas. Y en las ventas. Cuando le haces una pregunta, la gente no sabe cerrar. Pero cuando le dices a alguien, bueno, entonces firmamos el contrato. Y ahí se queda a ver qué pasa. No hace falta decir, bueno, cerramos el contrato, ¿verdad? Porque bla, 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 y otra vez a repetir lo que le has explicado ya, ¿no? Cerramos el contrato, ¿no? Y a ver qué me cuenta. Estaba pensando sobre lo que estabas diciendo sobre el silencio. A mí que me cuesta tanto a veces callarme. Pero no, yo soy así, sabéis que. Pero estaba pensando que cuando estoy más veces callado. Y joder, es que, claro, es cuando estás rodeado de la gente a la que quieres. Y hay veces que la gente te dice, joder, pues no estás muy hablador hoy y tal. Y digo, no, si estoy escuchando, joder. Ahora va a ser, oye, que va a ser verdad, ¿eh? Claro, porque te No, pero es importa. verdad, me importa, sí, sí, sí. Porque te importa. Eso Dice Enrique, cuando duermes, José Luis. Bueno, igual hablas en sueños, ¿eh? Eso habría que preguntarlo, ¿eh? No sabía. Enrique. Que no te voy a llamar el próximo lunes. Habría Es que broma. preguntarlo. Qué tío más de José puta Luis, madre. que no te callas ni No, debajo del agua. Amparo lo sabe, que mis silencios a veces son... El problema de la gente que hablamos, que estamos acostumbrados a hablar con mucha gente durante el día y tal, es que cuando estamos en silencio, la gente se piensa que es porque nos pasa algo. Y cuando les dices, no, no, si es que te estoy escuchando.
Claro. Y Amparo se está descojonando ahora, pero lo sabe. Amparo lo sabe Sí, perfectamente. me Cuando... estoy riendo con lo de tu madre. Pero Amparo sabe que a veces estamos hablando de tal, joder, he tenido el día tal, no sé, no sé cuál, y yo estoy callado y dice, joder, igual te estoy dando una chapa. No, no, te estoy escuchando. Y estoy callado. Entonces yo creo que eso sí que es muy importante demostrárselo a la gente con la que estás. Yo creo que eso es importante, muy importante, Fíjate estoy que, completamente de acuerdo. fíjate que además el silencio, aparte de todo lo que has dicho, tiene muchas connotaciones y tiene mucha variabilidad, ¿no? El silencio se puede utilizar para generar incomodidad, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, yo lo utilizo también para eso, para cerrar una venta. Se puede utilizar, pero en un momento determinado, para romper la tensión y generar un clima positivo, porque el silencio muchas veces está acompañado de una sonrisa. Mm, Si lo sabes O de hacer una bien, expectativa, ¿no? mm. correcto, generas una sonrisa. El silencio también a nivel de comunicación se puede utilizar también para subrayar la frase o la palabra que acabas de decir antes, para dejar tiempo para que la persona que tienes enfrente reflexione sobre lo que acabas de Reflexión. decir. O sea, el silencio es una herramienta potentísima que tiene 1000 aplicaciones. Sí, Nos hemos quedado, nos ha dejado en silencio. yo lo he hecho ¿Ves? ¿Ves? yo lo he hecho a propósito, o sea, yo ya he pensado en ello y he dicho, le voy a dejar que se quede ahí el silencio este. No, es verdad que a mí, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una reunión de 3 horas y pico con unos compañeros que les doy saludos desde aquí porque Sandra precisamente se ha conectado y se lo Ujú. agradezco a Sandra que esté conectada. De hecho, he hablado antes con Amparo, que quiero que también venga por aquí, por el canal. Mira, la hemos conocido hoy y he dicho, joder, pásate por el canal. Sin pedir permiso a Amparo, pero porque, joder, nos interesa el que venga gente y dar oportunidades a todo el mundo a que esté con Claro. nosotros y conocerlos, porque en el fondo a Javier yo ya le conocía, Amparo también lo conocía, nos conocíamos Ujú. los tres, pero joder, también damos la oportunidad a los demás a conocer a Javier, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de este tipo de cositas. Sandra, joder, gracias por venir, de verdad, te agradezco muy bien que hayas venido. De hecho, ella tenía una charla hoy con una persona que para mí también es una persona a la que le tengo mucho respeto y mucho cariño, que es Javier Pastor, y espero que haya salido todo muy bien. De verdad, yo, Javier, ya llevamos 1 hora y 45 minutos, ¿ya has Sí, ya visto? me acabo ¿Eh? de dar cuenta. ¿Has visto? le ¿Ves? estaba Lo mirando, de le estaba siempre. mirando yo a Javier como que ha hecho así una miradita hacia la Sí, Como esquina. que yo sí, digo, 1 hora y 45 ya, y digo, Espérate, aquí de palique, espérate. sí, vamos. sí. ¿Cómo se nota que no es el Madrid? Mm. Ya nos había mandado a tomar por culo, con perdón. Pero que es así. Si hubiera sido el Madrid, ya nos había dicho, ala, venga, iros por ahí. Pero veis a Javier, Bueno, que es como es, de verdad, mm, al natural, en persona, es como es. Y yo le agradezco muchísimo aquella vez cuando estuvimos hablando de las 3 Cs. Sí. Recuérdanos que son las 3 Cs para ti, yo digo las mías. Lo digo de verdad, lo digo. Di tú tus 3 Cs sí, y yo sí, digo las dilo, mías. dilo. Vale, venga, pues bueno, lo voy a decir. A ver Cabeza, si os vais a chafar el uno al otro, ¿eh? Que esto no No, hay vuelva a alguna, hay ocurrir. alguna que es parecida, sí. sí, cabeza, Sí, bueno. corazón y, Y cojones. y cojones. Joder, es que aquella Os, charla fue os muy pasáis divertida. la Fue muy divertida, netiqueta sí. por el Sí, forro sí, de los IDEM. sí, ya te digo, No, ya. ya es que la netiqueta es muy importante, pero yo recuerdo que tuve un entrenador que era Paco García, que es un entrenador de ACB, y... No sé qué, porque consiguió me tienes hasta los cojones, no sé qué, no sé cuál, tú no sabes lo de las 3 Cs. Y yo decía, joder, lo de las 3 Cs, chaval. Claro, a mí me pilla con 19, 20 años, digo, las 3 Cs, este tío, ¿de qué narices me está hablando? Sí, sí, y tú has tenido un Luis Aragonés de la vida, ¿no? Y Sí, te engancha sí, de la cabeza, y de cabeza, corazón, y cojones, ¿sabes? Y te cogió y me cogió, y cojones, y tal. Y yo dije, joder, tío, esto no se me va a olvidar en la vida. ya. Aquí para adelante con lo que haga falta, ¿no? Entonces, al final yo creo que las 3 Cs en las empresas, las 3 Cs en el empleado, las 3 Cs en la vida, Mm, creo que, como te decías tú, sostenibles y con equilibrio, ¿no? claro, claro. Que es lo importante. Oye, Amparo, la pregunta última para Javier, La que esta no la pregunta tiene, clave, la última, Javier no la tiene preparada,
No, sin ninguna. Uy, ¿qué A, dices? ¿Qué dices? a ver, a Sí, ver. sí, pero, Creo, pero, a ver, pero nada, esa no sale natural. ¿El talento nace o se hace? Guau, esa no me ¡buah! la. Esa era- ¡Buah! Venga, Pues mira, yo te voy a decir, mójate. yo creo, ¿vale? Yo creo que se desarrolla, se puede trabajar. Hay una parte de Apúntalo, talento, José Luis, ¿vale? apúntalo. Hay una parte en el ADN, por supuesto, que puede, pero la vida sería muy triste si no se pudiera mejorar. Y yo, como me considero una persona que continuamente está evolucionando, mejorando día a día, yo creo que el talento se puede mejorar y se desarrolla. Bueno, eres de los míos. Pero bueno, Escucha, vamos, Javier, mi silencio lo ha dicho escucha. todo ahora, ¿eh? Ya. Pero no voy a Lo decir, siento. no voy a decir si para bien o para mal, pero no, me refiero que se va transformando la respuesta. Según van pasando las visitas de cada uno de vosotros, Ujú. la respuesta va cogiendo una serie de matices que creo que al final desarrollaremos una respuesta general para todos. Claro. Porque la gente habla de habilidades, habla de talentos, Ujú. habla de que con algunos se nace pero no se conocen. Ya. No voy a dar más pistas, Es que pero hay un poco de todo, hay sí. un popurrí que mola mogollón, y esto lo digo así, Sí. mola mogollón, Mm. y me ha gustado esto del talento se desarrolla. Mm. Interesante. Sí. Pues hemos llegado un poquito al fin. Recuerdo en el chat, por favor, el libro de Javier que tenéis en Amazon. Yo se lo he dejado a una directiva hace una semana y pico porque me acordé precisamente de... Estuvimos hablando del libro, Javier y yo, en el chat de WhatsApp, y, y la verdad que muy interesante. Se lo recomiendo a todo el mundo, da igual si está empezando, da igual si al revés, si lo tiene... O sea, me da igual. Empezando, desarrollando, terminando. eh, es muy digno de leer, me encantó, o sea, me gustó mucho. Igual que el de David Díaz Robisco, que me pareció también un puntazo, el de cómo sobrevivir y demás, que me parece también muy Sí. divertido. Además, las carátulas son muy divertidas las dos, muy Ujú. divertidas. Y tengo muchas ganas de verte. Y esto sí que te lo digo ahora. Ya. Amparo sabe que y tú también, cuando lo digo así, lo digo con emoción y emotivamente. Tengo muchas ganas de verte porque tengo ganas de darte un abrazo. Como dice aquí Sí. Enrique, abrazos. Muchas ganas de darte un abrazo y de coincidir contigo en algún sitio, que podamos tomarnos una cerveza y hacer un beer working en vez de un networking, un beer working. Vale, interesante. Así que vamos a dar las gracias si queréis y así se despide Javier. Vamos a dar las gracias como siempre a toda la gente que habéis pasado por aquí. Gracias a Enrique, gracias Sandra, gracias Mar, gracias a todas las personas que han estado viendo el directo, gracias a la gente que va a ver también el diferido, que lo intentaremos colgar entre esta noche y mañana por la mañana. Si no nos hace ninguna perrería de Twitch, en principio yo creo que no hay ningún problema, está funcionando todo bien, o sea que se ha visto todo bien. Gracias a vamos a ir rapidito, gracias a Contacteando, a los compañeros de Contacteando, a todo mi equipo. Sin ellos sería imposible poder hacer el canal porque nos facilitan muchísimo el trabajo. Gracias Rubén, Lucía, Belén. Gracias Amparo, desde luego, porque también es parte del equipo. Gracias, perdón, que se me ha ido la pinza. Gracias también a Rayola por estar ahí, por ser nuestro hosting, por ayudarnos a crecer, porque nos resuelven problemas del día a día también. Sin ellos no sería posible. Y como decimos siempre aquí, un corazón aquí siempre. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros esta hora y pico y larga. Mm, Ujú. Porque, mira, me está diciendo Bueno, mi madre, espero. me está diciendo mi madre que ha estado conectada por Mm, WhatsApp, y que he conseguido que se haya hecho una cuenta que Ole. vea Twitch con ole. sus 70 años. Y de verdad mira, me enorgullece que haya estado en este directo, Qué joder, bueno. qué Qué bueno. bueno. Bueno, Qué Así bueno. claro que sí. Amparo, muchas gracias, tía, nos tenemos que ver. Nos tenemos que ver Sí. Bueno, ya. por ahí hay una invitación, Sí, una ¿no? comida, Que sabes, una comida. una comida ahí Hay por una ahí. comida pendiente y a ver, que tengo Y, ganas. y nada más, ¿no? Que cerramos el incubadora de Pues hoy, del día 25.
Sí, sí, nos gustaría estar más tiempo porque Joder, es estaríamos que... mucho más rato No, aquí podemos hablando. estar hablando Y, hasta mañana. pues seguro que salían cosas hasta mañana y demás, pero bueno, que queremos verte, Javier, así que a ver si es posible ese beer working que dice José Luis. Eso Pues si es, te eso quedas un es. segundito, Javier, off the Sí, record, nosotros Mm, cerramos ya vale. aquí y insisto, mm, gracias a todos. Sandra, que ha dicho adiós, que mm. Sandra, que te esperamos por el canal Adiós. cuando tú quieras. Un abrazo a todos.